Ignition. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. Bienvenidos a De la Ciencia a la Ficción. Un podcast con un toque de ciencia y mucho de ficción. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de su podcast de la ciencia a la ficción. Yo soy Héctor McCoy y los saludo como siempre, esperando que se encuentren muy bien. Y ya se acerca el final de año, ya huele a ponche, así es que voy a invitar a mi compañero y amigo, el traductor, editor y escritor Alberto Calvo, a que se una conmigo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Oye Beto, fíjate que cuando empecé este proyecto, pues yo sabía que iba a ser inevitable, que tenía que salir esta película de Contagio de la que vamos a estar hablando. Primero porque pues el programa empezó precisamente en plena pandemia, entonces en algún momento había que platicar ya fuera de la película, de lo que estábamos viviendo. Y me quise esperar un poquito porque fíjate que muchos podcasts empezaron a hablar de ella al principio, por ejemplo en marzo, en abril, así de miren esta película que pronosticaba cómo iban a pasar, predecía lo que estaba sucediendo. Y ya casi, pues ya muy cerca de los 3 años de que empezamos la pandemia, pues ya es momento de hablar de Contagio, Beto. Sí, que recuerdo que mucha gente lo veía como lo que llaman en inglés un trigger warning, ¿no? Estos detonantes de reacciones adversas entre mucha gente. Y yo sí recuerdo cuando empezaron a hablar de ella justamente en 2020, yo estaba haciendo memoria de la película y sí recordaba que algunas de las cosas que había hecho sobre todo con cómo lidiaban las autoridades y en CDC con el manejo tanto de la información como de tratar de contener la pandemia. Yo sí, hasta yo me acuerdo, creo que sí era bastante realista. Y un buen día sí dije, pues qué más da, la voy a volver a ver. Y sí fue de, mira, sí, efectivamente esto estaba bastante bien documentado. No, sí, está bastante, muy bien documentada la película. Es de esas que sí se llaman a verdaderos científicos, a gente que estudia medicina, biología, como es tú del control, del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, ¿no? Para que los asesoraran. Y la verdad es que sí, la película está muy, muy bien hecha. Muchos dicen hasta predijo el COVID, pero pues no creo que fuera tanto así. Lo que pasa es que saben, ¿no? Como en caso de que sucediera algo, pues cómo se podía desarrollar. Que de hecho es algo que se ha comentado bastante, ¿no? Este tipo de enfermedades infecciosas y de vías respiratorias, todas pertenecen a una familia muy específica de virus, ¿no? Hay 2 o 3 virus que son los que recurrentemente generan esta clase de epidemias, que algunas se convierten en pandemias, no todas ellas, pero pues para fines prácticos todos estos virus de lo que llaman como la familia del SARS, y que luego pues generalmente nos llegan ya con la versión ya digerida por alguien para buscarlos en causas sensacionalistas, ¿no? La gripe aviar y la gripe porcina, por ejemplo, pues eran variantes de esto mismo. Todos estos virus que generalmente los designan con alguna designación que antes tenían una H y una N con números, pues son variantes de lo mismo. Entonces, pues no es extraño que si va a ser una película sobre una pandemia, pues fueras sobre esta clase de cosas. Digo, un ejemplo más reciente está Station 11, esta novela que se publicó hace unos 4 o 5 años y que no recuerdo si fue a finales del año pasado, principios de este año, hicieron una miniserie, ¿no? Que se expone por ahí en Warner, bueno, perdón, en HBO Max, y que pues lidia un poquito con lo mismo, ¿no? Y también es una infección muy del estilo, aunque ya es un virus
todavía más agresivo que el que nos encontramos aquí, ¿no? Porque aquel sí fue de te tosieron ahorita y en 1 hora empiezas a toser tú y en 3 horas más ya estás muerto. Creo que ahí sí, tal vez se les fue un poquito a la mano con qué tan agresivo era el virus, pero acá sí te lo planteo un poquito más cercano a los virus que conocemos, ¿no? Con una incubación en unos cuantos días y vectores de contagio y demás. Entonces yo creo que todo eso es lo que provoca que sí veas la forma en la que se proyectan situaciones reales que a lo mejor pues ahí estaban desde antes, pero no le pones atención hasta que nos topamos con esta pandemia y ahora sí te encuentras con ello. Pero pues en realidad mucho de esto lo vivimos hace que poquito más de una década, ¿no? Cuando lo de la fiebre porcina, que recuerdo que todo el mundo decía que íbamos a vivir el apocalipsis, cosas por el estilo, pero fue cuando empezó esta idea, ¿no? De pues salir con cubrebocas a la calle, tratar de evitar lugares concurridos y limpiarte bien las manos después de tocar superficie en el exterior, cosas por el estilo, porque eran los vectores de contagio de este tipo de enfermedades. Entonces pues más bien lo que sorprende es que te quedas pensando, ok, sí, tuvimos una que no tuvo la más cobertura mediática, pero era todo esto mismo, pero no, la gente no puso atención. Y ahora que todo el mundo está diciendo esto funciona así, de repente hace la película, ahí nos lo habían advertido. Pues sí, porque desde entonces ya estaban estos protocolos, sí. Que la gente no los pelara, sí. Es algo muy distinto, pero pues vamos, son protocolos que se crearon justamente pensando en eventualmente nos vamos a topar con un virus que tenga un índice de mortalidad alto y vamos a tener que hallar el modo de lidiar con él. Entonces lo que pasó con aquellos dos fue que mucha gente se quejó, ¿no? De que se había tenido una reacción exagerada, que de hecho lo mencionan en la película, ¿no? Sí. Mencionan justamente el tema de la fiebre porcina y dicen, no, es que a ustedes los criticaron porque la verdad todo el mundo dijo, ay, son unos exagerados. Pues sí, pero no es que seas un exagerado, o sea, si te dicen, hay un virus que está mutando y no sabemos para dónde va, entonces sugerimos que se tomen todas estas medidas y los, ay, ya ven, si ni pasó nada, ¿para qué nos cuidamos? Y sí, ¿y qué hubiera pasado si te decides no cuidarte y después de que el virus era tan malo como pensabas? Entonces, pues ahí creo que es esta cuestión de que a veces hay gente que está tan preocupada porque no le toquen su estilo de vida o su rutina, que parece ser de la idea de que preferiría que no reacciones hasta que no sea el último momento, sin darse cuenta de que eso generalmente pues puede tener consecuencias más graves. Pero sí, a mí me llamó la atención que hubiera tanta gente diciendo, no, es que esta película era profética. No era profética, estaba con un tema real, realista, que eventualmente nos iba a explotar en la cara de una forma que no pudiéramos ocultar. Y pues ahí están las consecuencias, ¿no? 3 años después, pese a que ya está más o menos controlado el asunto, pues sigue siendo una epidemia que está vigente, y todavía hay contagios, ya hay gente muriéndose, no de la misma forma en la que fue hace 2 años y medio cuando todo empezó, pero pues ahí sigue. Entonces yo creo que eso es lo que hizo que cambiara un poquito la percepción de la gente respecto a esta película. Sí, y sobre todo porque a veces vemos, ya lo comentas tú, otras películas o series donde se tocan estos temas, pero de otra manera, ¿no? O sea, mucho más ficticia, por decirlo de alguna manera. Y sobre todo sensacionalista. Sí, sensacionalista, donde se exageran. Por ejemplo, Epidemia, creo que es el ejemplo más claro. Sí, ¿no? La de Dustin Hoffman, René Russo y Kevin Spacey, creo que era. Creo que sí. Creo que él es el que se muere, porque ellos son investigadores y creo que él es el que se muere. Y sí, creo que más le hubiera convenido morirse por esos tiempos, porque anda de bronca en quemarse públicamente, sí. Sí. Más bien ahora desearía verse muerto de verdad. De chiquito. Sí. Bueno, pero sí, ¿no? Es de esas películas que igual decía, ay, mira cómo se contagian todos, pero pues ahí era un contagiadero de 10 minutos, ya te estabas muriendo. Y aquí incluso de una manera muy sencilla explican términos y cosas científicas que uno le quedan muy claras, ¿no? Y dices, oye, qué sencillo, con razón estos tipos son tan inteligentes. Pues no es tan sencillo, lo que pasa es que te lo simplifican mucho para que uno lo entienda, pero pues, sí, la verdad es que sí se lucieron con la gente con la que se asesoraron y hacen muy fácil seguir la historia que con todos estos frentes que tiene, que algunas mejores que otras, pero la verdad es que todas están interesantes.
Que también yo creo que tiene mucho que ver el planteamiento, ¿no? Que ahí lo que quería hacer Steven Soderbergh, que es el director de la película, pues era justamente retratar la forma en la que el mundo estaba y pues tratando de prepararse por una situación así y cuál sería la respuesta en caso de enfrentar esta clase de epidemias o pandemias. Entonces en ese sentido pues el buscar un guionista que entendiera lo que quería hacer y que pudiera poner manos a la obra para asegurarse con la gente correcta, esa era una parte importante. Y la otra, el pensar en los distintos ángulos, ¿no? Porque bien se puede haber clavado en la parte médica e inventarse por ahí al médico que es el que va a hacer todo el heroísmo de hallar la vacuna y cosas por el estilo. Ajá, o el drama, ¿no? De la familia. Ajá. Sí, que a veces es en esta clase de película lo más sencillo, ¿no? Te concentras en una familia que es la que ve cómo explota todo esto a su alrededor y te enfocas en el drama. O te enfocas en la parte científica y sigues al médico que está tratando de resolver el problema y ya. Y Soderbergh lo que hizo fue crear este mosaico en el que te muestra un poquito de todos esos ángulos, ¿no? Tienes el drama con la familia de Mitch, el personaje que interpreta Matt Damon. Tienes la parte médica con que incluso va cubierta tanto del lado científico como del lado burocrático, ¿no? El lado burocrático en este caso con el personaje de Lorne Fishburne, que es el director del CDC, y la doctora que interpreta esta Jennifer Tell, que es la que está lidiando con tratar de hallar una solución, y también el tema de cómo la burocracia afecta la parte científica, ¿no? En el momento que le quieren prohibir a otros médicos que sigan investigando esto porque lo quieren manejar directamente desde el gobierno, sí. y aparece el médico rebelde, no, pues me dieron una muestra y mi trabajo siempre ha sido buscar una solución para estas cosas, pues aunque ustedes no quieran voy a seguir trabajando, y es el que encuentra por ahí el primer avance que les permite buscar una vacuna, ¿no? Que en este caso es el personaje que interpreta Elliot Gould, que también otra cosa importante en la película, el encaso que se reúne, ¿no? Que ya sabemos que en el caso de Soderbergh, pues Soderbergh es de esos directores que yo creo que si se trata de armar un elenco de estos, pues es de los pioneros de hacer esto, ¿no? Creo que antes de él el único que se podía dar el lujo así de agarrar el directorio y armar un elenco así, pues en una época fue Woody Allen. Ya después, años después, en los 90, presidente Quentin Tarantino, que pues es mucho alrededor de la imagen de los directores, ¿no? Que saben que hay un montón de gente que quiere trabajar con ellos, entonces hace unas cuantas llamadas y de repente cuando te das cuenta hay un elenco con 6, 8, 10 estrellas para hacer su película, incluso en papeles pequeñitos. Ya ahora ya hay un puñado más de directores que caen dentro de esa categoría, pero pues Soderbergh probablemente fue sobre todo en los 90, que fue cuando estalló su carrera, creo que era quizás el tercer ejemplo de esto, ¿no? Eran Tarantino, Woody Allen y él los separa el lujo de sí, voy a hacer una película y ya tengo a 6, 8 estrellas que dijeron que sí le entran. Sí, oye, ¿qué va a hacer? No, como son papeles chiquitos nadie me va a cobrar lo que cobran siempre. Entonces, estamos bien. Que, sí. Ha de ser amigo de todos, Soderbergh. Pues de muchos de ellos, o sea, sí. Habría que recordar, por ejemplo, que es muy amigo se hace muy amigo de sus actores. Es algo que creo que hay que destacar. Y incluso muchos de ellos, cuando ya se meten en la parte del negocio, se convierten en productores, en ocasiones han trabajado con él, ¿no? De los casos más claros y de las tres más grandes que han trabajado con él, pues podemos mencionar pues probablemente tenemos que mencionar a Brad Pitt y a... ¿cómo se llama su compadre? George Clooney. George Clooney, que son dos actores que ya ambos han producido películas. En el caso de Clooney, incluso él ya también dirige, y no es extraño que a veces se asocien con Soderbergh para coproducir las películas. Entonces, en ese sentido, pues por ahí hay también todo un núcleo de actores. Pues volteas a ver el elenco, por ejemplo, de Ocean's 11. Y pues todo ese grupito de actores son amigos entre ellos y tienen más amigos, entonces te crea una red ahí de contactos a los que de repente todos tienen acceso, ¿no? El día que uno de ellos dice, pues voy a hacer una película, pero voy a hacer una película independiente, la voy a filmar en 2 semanas y nada más tengo 20 millones para hacerla. ¿Y qué creen? Que con eso la voy a llenar de estrellas. Y lo hacen. Entonces es algo que no va a llamar la atención, pero ahí también otro punto es que el caso de Soderbergh, ¿no? Porque Soderbergh pese a que tiene un montón de éxitos cinematográficos que les fue muy bien en taquilla, pues es también alguien que se caracteriza por hacer lo que todavía se puede considerar como cine independiente a gran escala, ¿no? Porque trabaja con pocos recursos y de repente lo que menciono, ¿no? Se encierra a filmar 2 semanas y saca una película que le va muy bien y dice, oye, ¿cómo le hiciste con esto? Pues reúne un montón de amigos y nos pusimos a trabajar en lo que íbamos a hacer. Entonces,
pues de repente te das cuenta que tiene películas que hizo gastándose $3 millones y que recaudan un montón. Entonces también eso te explica por qué a veces no le cuesta nada de trabajo conseguir dinero, ¿no? Va con las inversiones y dice, oye, necesito que me den una lana para hacer una película, y todo el mundo le dice que sí porque saben que van a recuperar esa inversión. Y es alguien que aparte él no trabaja por encargo, ¿no? Cuando hace una película es porque quiere hacerla, que es un tema que le interesa o se encontró un guión que le gustaba. Entonces cuando volteas a ver su filmografía, pues te encuentras con que la variedad temática está por todas partes, ¿no? Desde su primera película, cuando se hizo famosa, fue con Sexo, Mentiras y Video, que fue una sorpresa de festivales, y de repente empezó parecía que estaba experimentando como si no supiera qué era lo que quería hacer, ¿no? Terminó haciendo cualquier cantidad de cosas, desde películas de acción hasta dramas inspirados en historias de la vida real, comedias, películas de aventura, dijo también por ahí un par de documentales. Entonces sí es de esos directores que pues literalmente es de los que hacen lo que se le da la gana, y dentro de todo esto pues ha tenido por ahí ya varios roces con la ciencia ficción, porque aparte de esta por ahí hay 2 o 3 proyectos más que a lo mejor valdría la pena comentar algún día, ¿no? Porque sí son cosas que aparte es muy del estilo de repente preocuparse por temas de actualidad. Entonces aquí esta película se ve que sí tiene mucho que ver con lo que le tocó ver alrededor del tema de la gripe porcina o fiebre porcina, como le conocen muchos, y mucho más recientemente su película más reciente también es de ciencia ficción, ¿no? Que es la de Kimi, que se puede decir que es explorando un poquito las repercusiones de los asistentes virtuales, así muy al estilo de Alexa o de Siri. Entonces sí es de esos directores que la verdad yo sí es de aquellos que cuando veo su nombre en una película por lo menos me genera suficiente cosa como para saber qué hizo ahora. Sí, ya lo comentas, además de ser director, es guionista, director de fotografía, productor, mete también a la música, y tiene, para la gente que le interesa pues, la filmografía de Soderbergh, ya mencionabas tú, por ejemplo, esta trilogía de Ocean's 11, que después fue 12 y después 13. Y también fue productor de las Ocean's 8, que era el spin-off con mujeres. Que a mí la verdad me entretiene, ¿no? La versión feminista es mucho menor a las otras 3, pero está divertida. Está. Lo que pasa es que ¿sabes qué? Siento que a veces están como en automático. Son muy buenas actrices y la siento ya un poco como en automático, ¿no? Así de, pues me mandaron, me hablaron, sí quise entrarle porque iba a actuar con mis amigas. Y tampoco hay mucho que hacer y pues están como en automático. Sí, en muchos casos, pero también yo creo que a lo mejor ahí el error fue Sandra Bullock en un papel tan dominante, ¿no? Sí. Porque creo no me parece que sea una mala actriz, pero creo que sí es de las que a veces ponerla a cargar con un protagónico es un doble riesgo, ¿no? Tanto puede salir como puede fallar, y yo creo que ahí ella sí queda un poquito plana, sobre todo si está junto a Cate Blanchett, ¿no? Porque Cate Blanchett sí le compras todo lo que está haciendo. Se la come. Pero varias veces de ida y de regreso. Sí. O sea, si quieres poner el equivalente, pues te dicen que es la hermana de Danny Ocean, ¿no? Sí. O sea, para ponerlo dentro del universo de películas, sería la hermana de George Clooney. Sí. El caso es que Clooney sí tiene un carisma y una presencia escénica que le permite salirse con la suya en muchas cosas, en donde a lo mejor su talento actoral no llega tanto, pero tiene con qué suplirlo. Y el talento actoral de Sandra Bullock es un poquito menor y no tiene ese mismo nivel de carisma. Entonces sí necesita tener un guión y una dirección que la lleven muy de la mano. Y aquí sí como que no termina de cumplir con la parte, mientras que lo que hace Cate Blanchett es un personaje muy al estilo, sin que haya ninguna relación con ellos, es muy similar al que hace Brad Pitt en las otras películas, ¿no? Es el tipo cool de la sangre fría, el que todo le sale bien, que siempre va a saber qué hacer, y es lo que está haciendo ella y lo hace de maravilla. Sí. Entonces el problema es que sí, como que Bullock no termina de cuajar, y el elenco secundario yo creo que sí tiene actuaciones muy destacadas, pero a veces no tienen tanto tiempo en pantalla como para lucir más. Entonces la película es entretenida, pero sí al final te quedas como que pues sí es la hermanita menor de las otras, no está al mismo nivel.
Sí, y sobre todo de la primera de Ocean's 11, porque las otras la verdad es que fueron bajando de nivel, entonces a lo mejor está a nivel de la tercera, pero si ustedes por alguna razón prejuiciosa no la han querido ver, la verdad es que sí, por lo menos yo sí se las recomiendo, véanla, y creo que Beto también es de los que... ¿Le estás diciendo machistas o misóginos a alguien en la audiencia? Pues a lo mejor alguien ya le apagó, pues si les quedó el saco, pero pues, nunca falta, ¿no? El que dice, ay no, sí, mujeres, véanla. Ya deja de estar literando a los fans de Cazafantasmas. Bueno, pues ok. Bueno, comentábamos, también tiene títulos desde Erin Brockovich, que decías es como de la vida real. O sea, de la vida real. Ajá. Una activista y abogada. Ajá. Famosa, que sí, todo lo que retrata ahí, pues no es un documental nada más porque tiene actores, ¿no? Porque fuera de eso bien podría haber hecho un documental con esa historia. Sí. Y que eso estamos hablando ya de que era esto, finales de los 90, principios de este siglo, ¿no? 2000, sí. Que antes de eso había hecho una película de acción que fue su colaboración con George Clooney, que es la de Out of Sight. Sí, el romance peligroso le hicieron por acá. Ese mero. Con J-Lo. Pues era, que está basada en una novela de Elmore Leonard, que es uno de mis novelistas de crimen favoritos. Que aparte es famoso por sus diálogos, ¿no? Que es algo que en la película también se ve retratado. Y también ya mencionaste tú Erin Brockovich, y casi pegate con Erin Brockovich salió de Traffic, ¿no? Que era analizando un poquito todas las implicaciones sociopolíticas del tema del narcotráfico, sobre todo en la frontera entre Estados Unidos y México, que también en otros casos, ¿no? De una investigación documental muy extensa, decir, pues sí, esto está mal, pero pues está mal porque hay un chorral de cosas involucradas. Sí, que tiene ahí... Y también esto... Perdón, sí. Tiene como un paralelismo, ¿no? Con Contagio, que son varias historias que van convergiendo. Que se van intercalando unas con otras. Uh-huh. Y que también es que también tiene un elenco ahí pues plagado de estrellas, ¿no? Uh-huh. Hasta en papeles pequeñitos, y algunos que en su momento no eran tan famosos y con los años fueron cobrando fuerza, ¿no? Como puede ser el caso a lo mejor de Luis Guzmán o de Don Cheadle, que empezaron haciendo ahí papeles pequeñitos y poco a poco se fueron haciendo de respeto y de nombre. Después de eso pues estaba la de Ocean's 11, uh-huh. Hizo su remake de Solaris, también con George Clooney. También con George Clooney, que es no sé si que es un remake, porque más creo que es una readaptación del libro de Stanislav Lem, ¿no? Sí, porque más que ese remake de la versión rusa, que sí hubiera sido una cosa muy, muy extraña. Sí. Más bien es una readaptación del libro que también tiene es una de esas que a lo mejor vale la pena discutir en un programa aparte. Y es una película de época, la de Good German, también con un super elenco filmada en blanco y negro, que era ambientada en la Segunda Guerra Mundial, y con este tema de los alemanes que sí estaban tratando de proteger a los judíos atrapados detrás del régimen nazi, ¿no? Entonces sí, lo que mencionamos, que sus intereses de repente brincan de un lado a otro, porque pues intercaladas ahí con todo eso fue cuando aparecieron la trilogía de Ocean, que son uh-huh. de 2001, 2004, 2006, y después saliendo de eso fue cuando hizo pues su, no sé si llamarle biopic, porque suena como despectivo, lo que hizo con Che, ¿no? Con Che. Una película en dos partes, que pues era seguir la carrera del caudillo argentino famoso por la Revolución Cubana, y que también pues sí, fue motivo de controversia su versión cinematográfica, pero que pues igual de esas cosas muy interesantes. Y de ahí para acá pues de repente era cuando de repente no sabías nada de él, y ya cuando te enterabas ya estaba lista para esta otra película, ¿no? Así de que no supiste de dónde salió. Fue cuando hizo El Informante. Sí. Volviendo un poquito al tema de cómo funcionan algunas corporaciones y cosas por el estilo, y seguida de otra película de acción que es Haywire, esta película de espías, también con otros elencos que dices, hijos, ¿cómo es posible que haga películas pequeñitas y se pueda el lujo de juntar a gente como Michael Fassbender, Ewan McGregor, Channing Tatum, Antonio Banderas, Michael Douglas en una sola película? Pero pues lo hace de forma regular. Luego empiezas a ver toda esta filmografía y de repente te topas con siguiente película, es Magic Mike. Sí. Sobre un stripper, y dices, momento, ¿qué me perdí?
Y ahí a lo mejor a mucha gente se le olvida que a unos años antes de eso había hecho un experimento similar con The Girlfriend Experience, ¿no? Una película mucho más modesta que sí fue tal cual de festivales y demás, pero en donde se iba un poquito al otro lado del espectro, ¿no? Que era siguiendo la vida de una escort, una prostituta, y en donde aparte fue el permitir que una famosa actriz porno diera el salto para empezar a hacer cine en serio. Sí, Sasha Grey. Que es algo que también ha pasado por ahí con 2 o 3 celebridades. Pero es lo que insisto, en esa costumbre que tiene de que como él hace las películas que quiere, pues de repente sí te puede sorprender un poquito lo que hacen en cuestión de los temas, ¿no? A dónde vas con una y con otra. Y que pues justamente entre Haywire y Magic Mike fue cuando hizo Contagion. Sí, y ya nada más recientemente, bueno, ni tan recientemente, tiene esta de Logan Lucky. Creo que le pusieron la suerte de los Logan, o no sé cómo. No, la estafa de los Logan le pusieron. La estafa de los Logan. Que también es como, ¿qué pasaría si Ocean's Eleven, en lugar de ser un montón de tipos ricos y cool, fueran unos palurdos ignorantes campiranos del sur de los Estados Unidos? Y también con un super elenco que esa está muy divertida, si no la han visto yo se las recomiendo bastante. A mí me gustó mucho. Sí, fíjate que tú me la recomendaste y empieza un poco lento según yo, y hay que tenerle un poco de paciencia porque sí empieza lento y ya después se va haciendo esto del atraco que hacen y al final tiene una vuelta de tuerca bastante entretenida. Pero sí, yo creo que sí hay que darle un poco de tiempo porque sí empieza así como que a ver hacia dónde va esto. Entonces, porque primero como que trata de plantearte por dónde va la historia, ¿no? Aparte de que tiene por ahí también un poquito de comentario social por el tema de los mineros y las cosas en que trabaja, ¿no? Sí. Y también es uno de esos elencos que son que Channing Tatum y Adam Driver como hermanos, con la nieta de Elvis como su hermana, que es Riley Keough. Sale Daniel Craig haciendo un papel divertidísimo y que nada tiene que ver con James Bond, y en papeles más chidos por ahí ves a Katie Holmes, Hilary Swank, Seth MacFarlane, Sebastian Stan. Entonces sí es, pasa por ahí también Jack Quaid y varios rostros conocidos, pero esa es bastante divertida, pero sí su filmografía. Aquí tú dices por ahí que hubo un pequeño salto. Es que hay que recordar que después de que hizo Haywire, Magic Mike, tenía un par de proyectos que quería sacar que eran Side Effects y alguna más, y después de eso dijo que se iba a retirar. Entonces como por 3 o 4 años no hizo nada, y después de que dijo que se iba a retirar, regresó, hizo esta de Logan Lucky junto con una que se llama Unsane, que es de horror psicológico, y una producción de Netflix que era sobre lavado de dinero, que se llama Laundromat, con Meryl Streep y Antonio Banderas, y después nos dijo, no, pero sí me voy a retirar. Y después de eso al año siguiente volvió a hacer otra película y otra. Entonces 2 veces ha dicho que se va a retirar, y desde que se retiró hace 9 años para acá tiene como 7 u 8 películas. Entonces pues son de esos tíos que dicen, no, sí, bueno, que claro que estás retirado. Que hasta donde me quedé, lo que está trabajando ahorita es su película reciente fue la que mencionaba hace un rato, la de Kimi. Que es esta que analiza el tema de los asistentes virtuales, que salió poquito después de No Sudden Move, que es otra película de intriga criminal, también con un super elenco que se está también en HBO Max. Y yo el último que me quedé es que estaban filmando la secuela de Magic Mike. Entonces, también, según yo, eso es lo que se viene. Pero sí, un director que tiene ¿qué te gusta? Que sean como 20, 25 películas, algo así, ¿no? Y yo creo que te puedes encontrar 10 muy buenas y 5 más que son por lo menos interesantes, y el resto son curiosidades que por lo menos vale la pena echarles un vistazo, porque generalmente tiene algo que decir cada vez que es una película. Sí, exactamente. Kimi, que igual la pueden ver en HBO Max, ya lo comentaste, que está o sea, creo que Zoe Kravitz demuestra que va para ser una gran actriz, y ya lo ha dado muchas pinceladas en varias películas, pero no sé si me convenció el final. Lo dejaremos, lo platicaremos en alguna otra ocasión. Y sí, bueno, pues Soderbergh,
esos directores, ¿no? Que dicen que es de su generación, pues de los mejores. Así es que sí, cuando cada que hace algo, por lo menos llama la atención y a ver qué tal. Entretenida va a estar por lo menos. Sí, digo, por lo menos son interesantes porque como hace las cosas que quiere hacer, generalmente hay una razón para ello, ¿no? Entonces, ya sea que quiere contar la historia de alguien que existió y la gente no conoce, o que es algún tema que le interesa, o que quiere explorar algún tema, entonces generalmente, más de cualquier otra cosa, todas sus películas tienen algo que decir y yo creo que es lo que hace que resulten interesantes. Sí. Y bueno, pues es el lado del director Soderbergh y de los protagonistas de Contagio, esta película de 2011 que ya habías dicho. Pues no nos vamos a entretener, la verdad es que son un montón de actores con una extensa filmografía. Ya nada más si acaso diremos los nombres, por si alguno de ustedes no ha visto Contagio, que se me haría muy raro que no lo hubiera visto, y digan, no, pues sí es cierto, sí son muy buenos actores. Por ahí a lo mejor mencionaremos alguna película por si se nos ocurre, pero mira, Beto, está Gwyneth Paltrow, Matt Damon, Sí. Lauren Fishburne, Bryan Cranston, Kate Winslet, Marion Cotillard, Elliot Gould, Jennifer L. y Sana Lathan. O sea, un montón de gente, ¿no? Conocida. La verdad es que de mucho nombre y talento. Y te saltaste a Jude Law y a Jude Law. Jude Law, sí, cierto. Aquí lo tengo también. Que sí, son todos ellos y bastante conocidos y talentosos, y que hay por ahí algunos rostros conocidos más entre los personajes menores, ¿no? Por ahí, incluso dentro del elenco principal, que me llama la atención que a lo largo del tiempo no se haya convertido en estrella, es la doctora, ¿no? Que justamente era lo que mencionaba, que ella es la que lleva aquí el rol de Sí, la parte científica. es la menos conocida, probablemente. Jennifer L. Ajá. Que pues a pesar de que es muy buena y ha dado grandes actuaciones, creo que hay mucha gente que la sigue conociendo más porque es que es la hija de Rosemary Harris. Y pues a veces sí es ridículo, ¿no? Que tengas una actriz con más de 20 años de carrera y siguen diciendo, es que es la hija de... Que su mamá, para quien no lo ubique, si recuerdan las películas de Spider-Man de Sam Raimi, en donde el personaje era interpretado por Kevin, no es Kevin Maguire, es sí me fue el nombre del Spider-Man que se pide Tobey Maguire. Rosemary Harris era la actriz que le da vida a la tía May. Cuando ahí sí todavía era una adorable viejecita, pues esa señora es la mamá de Jennifer L. Jennifer L. es su hija. A mí me sorprende que hay mucha gente que es lo que dicen, sí, la hija de Rosemary Harris. Porque es lo primero que piensas cuando tiene una carrera propia. Yo la primera vez que la vi fue en una adaptación en los 90 de Orgullo y Prejuicio, una miniserie de la BBC, que ella tenía el rol principal, era Liz Bennett. Quien no haya visto esta serie, es en la que Colin Firth hace el papel de Mr. Darcy. Entonces, si han visto el Orgullo y Prejuicio, que es una miniserie con Colin Firth en el rol masculino protagónico, Jennifer L. es quien es el interés romántico en esa película, en esa miniserie, y después de eso ha trabajado en cine, teatro y televisión haciendo un montón de cosas. Aparece en El Discurso del Rey también con Colin Firth, sí. Aparece en Zero Dark Thirty, que es esta película sobre la persecución de Osama Bin Laden, de Bigelow, justamente, y en algunas películas a lo mejor no tan comerciales, pero que sí vale la pena, como A Little Chaos y She Said, que es la más reciente. Tenía un rol por ahí en The Blacklist, recurrente durante un par de temporadas al menos, y pues de esas actrices que la verdad es que a mí sí me sorprende que no tenga una carrera más exitosa, porque es bastante talentosa, la verdad. Sí, aquí la verdad es que por talento y por buenas actuaciones no paramos. Y bueno, pues si quieres ya le entramos a la película, que es obviamente pues casi fíjate, antes de empezar a platicar la película, Beto, una curiosidad. Contagio, si la buscan y buscan la categoría en la que está actualmente, dice que es drama, suspenso, thriller,
y le quitaron lo de ciencia ficción porque pues, decían, pues no, ya no, como si ciencia ficción fuera igual a fantasía o algo así. Decían, no, ya no, esto ya no es ciencia ficción, es casi la realidad. Yo me acuerdo. Es que ahí de repente es este tema de que mucha gente sigue viendo la etiqueta de ciencia ficción como algo malo, ¿no? Sí, que no se lo hemos mencionado, pero por ejemplo, yo a la fecha nunca he visto una edición de 1984 que diga que es ciencia ficción. O sea, entonces se hace, todos sabemos que es ciencia ficción, pero no lo vamos a poner ahí, no les vamos a darle gusto de decirlo. Y creo que sí, yo contra la he visto muchas veces descrita como un thriller médico. Sí, pero también estaba proyectando. Entonces, si estás haciendo una proyección a los temas científicos, eso es ciencia ficción. No sé por qué. Incluso la novela y miniserie que mencioné hace un rato, la de Station 11. También, incluso la escritora se ofende cuando le dicen que escribió una novela de ciencia ficción. Ay, no, yo no escribo ciencia ficción. O sea, entonces, ¿qué crees que estás haciendo, tarada? Estás hablando de un futuro distópico donde un tema científico estalla y provoca un cambio en la sociedad. Eso es ciencia ficción. Mejor entiende lo que quiere decir y luego quéjate porque le usan la etiqueta. Que aparte, debo decir que me gustó más la miniserie que su libro, así es aquí. No sé por qué lloriqueaba tanto, pero sí, insisto, el problema es que de repente es una etiqueta que hay gente que sí le rehuye un poco, ¿no? Como que cree que no se los van a tomar en serio por tener la etiqueta de ciencia ficción, cuando pues a veces pues es algo que deberían incluso portar con orgullo, ¿no? Me puse a extrapolar temas de una forma inteligente en lugar de andar tratando de esconderse de la descripción. Sí, ¿no? Y además en cosas como esta que decimos, está asesorada por gente que tiene por lo menos 8 doctorados y cosas así. O sea, la verdad no es cualquiera en el lado de la ciencia como para decir, ay, no, yo no quiero que me asocien con eso, ¿no? Pues, oye, al revés, deberías de dejar que la gente diga, sí, mira, ciencia ficción, porque además tiene las credenciales de todos estos tipos que efectivamente se dedican a la ciencia, ¿no? Y que son capaces, además de llevar todo eso a la parte de ficticia o crear una historia con la que te puedan transmitir cosas con las que ellos comúnmente o en un día normal pues trabajan, ¿no? Entonces yo no sé por qué tanto, ay, no, mejor nada más decimos que es thriller. Sí, tan simple como que estás narrando una historia de ficción que está construida alrededor de un montón de temas científicos. ¿Cuál es la parte difícil de entender que eso es ciencia ficción? que también ahí volvemos un poquito al tema que hemos mencionado muchas veces, que por lo menos en español, pues por ahí podríamos hablar de una mala traducción, ¿no? Porque no debe ser ficción científica y a lo mejor pegarían menos de gritos si lo entendieran de esa forma. Pero pues sí, es a veces curioso que le sigan reyendo la etiqueta. Cada vez que piensas que ya superamos ese prejuicio, vuelve a aparecer alguien que cae en lo mismo. No es ciencia ficción, ¿cómo creen? Sí, entonces digo, por si alguien dice, oye, es que yo la busqué, pero no estaba en la parte de la ciencia ficción, bueno, pues es por otra cosa. Sí, y a veces hasta por los algoritmos de donde le estás buscando, es una plataforma. Y luego te da unas recomendaciones con géneros que dices, ¿qué? ¿Y esto qué hace aquí? Y no coincide. Entonces sí, tampoco se confíen muchas veces de etiquetas porque a veces son errores o humanos o de algoritmo. Sí, y sobre todo los algoritmos están bien raros. Luego juntan cosas que ni tienen que ver una con otra. O luego resulta que uno está viendo algo y te dice, ahora te recomendamos, porque viste tal cosa, te recomendamos Betty la Fea. Pues, ¿qué pasa? Saludos a Carlos Rambert, por cierto. Sí, que vamos, es completamente respetable a quien le guste esa clase de dramas, pero a veces sí como que me lo recomendaste porque vi que tiene que ver una cosa con la otra. Sí. Y a veces es que es el tema, ¿no? Si el algoritmo lo creas a partir de que lo que vio una persona y era por esto, o sea, a mí me gusta presumir de que yo veo material de todos los géneros, entonces a lo mejor yo soy en parte culpable de que el algoritmo no sepa interpretarlo, porque a lo mejor vi una película de horror, seguía una animación infantil, y después el algoritmo, pues estas dos son iguales, ¿no? Entonces acabas de ver La Masacre de Texas, ahora continúa viendo Troll Hunters. No toda la gente va a querer ver las dos cosas, no hagas eso, pero sí es curioso.
Está más que raro el algoritmo. Sí. Bueno, entonces empezamos con Contagio y de ahí, aquí sí va a ser, creo que yo también vamos a meter mucho comentario personal de lo que hemos vivido. Así es que, bueno, pues entenderán, ¿no? Por qué hemos querido platicar de Contagio. La película inteligentemente empieza con el día 2. En donde vemos un día, digamos, normal de Gwyneth Paltrow. Y lo vemos haciendo cosas que hace, pues, digamos, todo el mundo, ¿no? Bebiendo, saludando, riéndose con la gente. Pero... Que en realidad, cuando parte, ella ya está en Chicago, ¿no? Sí. Se supone que el día 1 fue todavía cuando estuvo en China. Entonces, cuando parte la película, ella ya está en Chicago, regresó en los Estados Unidos, pero vive en Minnesota. Y como dicen ustedes, como el día después de, en parte yo creo que me parece una decisión inteligente, porque es como, pues generalmente cuando estas cosas pasa, no lo entiendes al principio, ¿no? O sea, es como aquí les vamos a enseñar el primer paciente de esta enfermedad, pero en este momento no sabemos dónde se enfermó ni por qué. Y sí, que de estas cosas es lo más complicado, ¿no? Siempre saber de dónde salieron. Sí, que generalmente es algo que tarda, ¿no? Ves semanas que están especulando, no, pues ya creen haberlo ubicado y que está por acá. Y es lo que hace aquí, te parte en un segundo día y empieza a ver el empiezo de esto. Y empieza a ver más gente contagiada. Y después a lo largo de la película vas viendo cómo intentan reconstruirlo. Y pese a que se acercan bastante al origen, pues en realidad no llegan a él, ¿no? Ya al final el espectador sí logra ver la reconstrucción. Se entera, sí. de dónde salió, pero las autoridades y quienes están investigando no. Pero como ya mencionas, pues es este recurso inteligente de tratar de mostrarte lo que es la normalidad en la sociedad contemporánea, ¿no? Una mujer de negocios que hizo un viaje, hizo su escala y ya se prepara a retomar su vida, pero es cuando empieza a sentir un malestar. Que por cierto, ahí hay un cameo de Steven Soderbergh. ¿En dónde? De voz. ¿De voz? Ajá, la persona con la que está hablando por teléfono, la voz que se oye al otro lado del teléfono es Steven Soderbergh. Sí, porque hace una escala en Chicago porque pues va a ver con alguien que no es precisamente su actual esposo, ¿no? Sí, se acuerda de que tiene un exnovio en Chicago y decide revivir los viejos tiempos antes de volver a casa. Sí. Y entonces la voz que del otro lado del teléfono dijera Timbiriche es Soderbergh. Exactamente. Ok. Y sí, vemos que Gwyneth Paltrow pues empieza a tener alguna dolencia que parece ser como una especie de gripa. Y a la vez vemos también otros personajes, ¿no? Que están más o menos viviendo lo mismo. Pero bueno, pues nos concentramos en el de Gwyneth Paltrow, que ya estando en su casa, bueno, pues tiene un evento en el que de plano ya la enfermedad hace que tenga ahí como un ataque. Y su esposo, que es Matt Damon, pues no puede más que llamar a la ambulancia para que la lleven a un hospital. Y ahí, pues a pesar de que le dan los primeros auxilios y tratan de reanimarla y ver qué tiene, pues fallece. Y también, bueno, pues contagia al hijo menor de Matt Damon, que era su hijastro de Gwyneth Paltrow. Le pasa lo mismo al niño, pero en una escena, la verdad es que sí, bastante fuerte, cuando le dicen a Matt Damon que ya falleció su esposa, él pues no trauma, le cae el 20, ¿no? El que no lo registra. Sí, bueno, está bien, pero ¿puedo hablar con ella? Sí, eso sí está muy... Que aparte de quien haya estado con alguien que perdió a una persona así, sí le debe haber tocado ver de repente esta pequeña desconexión, ¿no? Ese momento de rehusarse a aceptar lo que acaba de pasar. Entonces, esos momentos que sí lo ves ahí y en eso te causa curiosidad, pero quien haya tenido que lidiar con gente que sufre una pérdida así de forma inesperada, sí es algo que llega a suceder. Sí, esta negación que tiene y después, pues ahora sí que como en Los Simpson con Homero, la negación y después la ira y porque le dicen, bueno, pues qué tiene, ¿no? Pues si ya estábamos, pues digamos bien,
qué pasó, de qué falleció. Le dicen, pues no, realmente no sabemos, tenemos que hacerle una autopsia. La hacen y pues descubren que sí es algo no conocido, ¿no? Por lo menos un virus extraño, en donde el contagio, pues se ven que ellos saben exactamente cómo se manejan estos virus y dicen, oye, pues si es contagioso, hay que por lo pronto al esposo tenerlo en cuarentena, aparte. Y a partir de ahí es cuando vemos ya cómo se van dividiendo las diferentes escenas en las que vamos a empezar a buscar y desarrollar la trama, ¿no? La historia de Laurence Fishburne, que es digamos, el jefe ahí de este control de enfermedades. Kate Winslet buscando cómo se está desarrollando, sobre todo como en locaciones, ¿no? Buscando a ver, esta gente estuvo aquí y estuvo acá. El caso de Marion Cotillard, que la mandan a China a ver qué puede descubrir. Sí, que ahí es cuando empiezan a diversificar frentes, ¿no? Porque cuando empieza a haber gente contagiada es en estas partes del mundo, ¿no? Ves, sí. Incluso hay por ahí gráficos en los que trata de mostrarte cómo sea el impacto, porque te ponen los lugares en los que está ocurriendo y la población de cada una de las ciudades, ¿no? Entonces te muestra Chicago, te muestra Minnesota y te muestran Hong Kong, Japón, Londres. Y en el caso de Marion Cotillard, ella no trabaja para el CDC, ella trabaja para la Organización Mundial de la Salud. Uh-huh. Entonces, al principio no saben que están trabajando en lo mismo, ¿no? Es hasta que empiezan cada uno por su lado a encontrar más, es que llegan a la conclusión de que todos están siguiendo, tratando de ubicar los vectores de contagio del mismo virus. Sí, porque además son fallecimientos extraños, o sea, no saben exactamente, son como repentinos, parece que tienen una especie de gripa y pronto, ¿no? Algunos empiezan a fallecer o todo un poblado empieza a tener ya la misma enfermedad que no saben qué es exactamente. Y bueno, pues todo esto nos recuerda, ¿no?, a lo que hemos estado viviendo ya desde hace 3 años. Fíjate, Beto, yo creo, no sé, digo, tú dices que la viste la película en el 2020. Sí. Yo creo que haberla visto yo ahora me da una visión totalmente distinta a la que a lo mejor tú tuviste en el 2020, por lo que hemos vivido. Y sí había partes en las que yo decía, oye, idiota, ponte el cubrebocas, o mantén tu sana distancia, ¿no? Y que son cosas que a lo mejor ya empezábamos a tener en el 20, pero los que la vieron, no sé, en marzo, para hablar de ella en marzo, en abril, pues no estábamos tan acostumbrados, o no teníamos esta vivencia del cubrebocas, del gel, de cosas así, ¿no? Que ahora muchos sí ya hemos adoptado. Sí, y que seguramente vamos a ver muchos que lo vamos a ir usando por mucho tiempo, aunque las autoridades, en un afán de mantener activa la economía, han dicho, no, sí, ya acabó, ya viste los números de contagios y de muertos que siguen, no me puedo decir que esto ya acabó, porque además, sobre todo en nuestro país, que no se caracteriza porque todo el mundo tenga acceso a cuidados de salud, hay una gran cantidad de población que está en situación de riesgo, ya sea por sus antecedentes médicos, uh-huh, o por las condiciones en que vive, ¿no? Que ahí puede ser desde temas socioeconómicos hasta pues los antecedentes de qué tan susceptibles son de poder contraer de repente una de estas enfermedades. Entonces, sí, a mí, por ejemplo, yo recuerdo cuando la vi, pues digo, fue en plena pandemia. Uh-huh. En mi caso, yo le he dicho, mi vida no se ve alterada de una forma tan drástica porque yo trabajo en casa. Sí. Entonces, sí, fue nada más como que, ok, yo solía salir todos los fines de semana, es la parte a la que voy a renunciar, o sea, va a ser una forma distinta. Entonces, para mí los cambios son mucho menores que para muchas otras gentes, pero sí hubo muchos momentos en la película en los que es fácil identificarte, ¿no? Cuando te encuentras con la gente a la que no que no cree que sea en serio. Los fanáticos de las teorías de conspiración de que no, es que nos quieren controlar, nos quieren hacer esto, las mentiras con el virus. El personaje de Jude Law, por ejemplo, es muy fácil que encuentres paralelos con algunos influencers, ¿no? Cuando esta película se dio antes del boom de los influencers. Entonces, de repente sí te das cuenta como en esta idea de analizar un poquito cómo teorizaban, en este caso Soderbergh, el guionista que es Scott Burns, cómo imaginaban ellos se podía dar esto.
pues sí, sin quererlo, ¿no? Pues también te proyectaron ahí un poquito de esto, y aparte con un personaje que te lo cocinaron de una forma muy, muy interesante, ¿no? Porque Jude Law a fin de cuentas es un tipo súper carismático y que quiere estar sacando provecho a eso, y de repente piensas, oye, pero en el mundo real estos eran los idiotas de Breitbart y de Infowars, que pueden ser cualquier cosa menos guapos y carismáticos, y sin embargo lograron influir a mucha gente que se rehusaba a creer en esto y que prefería de repente inyectarse un lactante para caballos que la vacuna. Y son la clase de cosas que a mí en la película yo lo veía, y esas eran las partes que de repente sí me hacían sentir de veras que a veces como especie somos unos idiotas, y si nos extinguimos no lo merecíamos. Lo ves cuando están haciendo fila en la farmacia y dicen no, ya no hay, y deciden entonces que pues van a destruir todo y van a tratar de robarse lo que puedan, ¿no? Lo que sean todas las situaciones de pánico, ¿no? De que de repente vacían los supermercados, las tiendas de conveniencia y demás, son la clase de actitudes que a veces entiendes que el pánico puede hacer que la gente haga cosas irracionales, pero sí hay momentos en los que no. También cuando están ahí en la fila de la farmacia que alguien tose y voltean a decirle, oiga, ¿se puede cubrir la boca? Y que el otro hasta se ofende y se enoja, ¿no? Porque sí, está en su derecho de toser en público, ¿qué importa que haya una epidemia? Entonces, esas son la clase de cosas que yo les decía, pues sí, eso te demuestra qué tan bien trabajado está esto, porque no es de tratar de predecir esto, es, ¿qué fue lo que hicieron? Observar el mundo a su alrededor, ver la forma en la que se comporta la gente y lo que hace. Entonces para mí la experiencia de ver muchas cosas en pantalla, en una película que tiene más de 10 años, pues sí, bueno, en ese momento cuando la vi apenas iba a cumplir los 10 años, pero sí no dejaba de sorprenderme un poquito, porque lo primero que piensas es, lo peor de todo es que hay advertencias por todas partes y no aprendemos. Sí, y te decía esto de mi visión como es diferente ahora que la vi, pero obviamente ya es una película que yo había visto en su estreno, y sí te dejaba así como con un malestar de oye, y si estas enfermedades se contagian así, ¿por qué no hacemos algo, no? O sea, ¿por qué no hay más prevención? En su momento decíamos, oye, pues habría que ver de qué forma se pueden evitar tantas enfermedades, porque ya existían cosas, por ejemplo, ya lo decíamos, la gripe aviar o la porcina, en fin, ¿no? También, ahí creo que el único personaje que le faltó esto fue el político negligente, que era el que tuviera la culpa. Que en el caso de esto, siempre hay mucha gente que se queja de que se dé tanto protagonismo a los Estados Unidos, pero a mucha gente se le olvida que los Estados Unidos es el país con mayor, no le llamamos turismo, porque no necesariamente lo es, pero por cuestiones de negocios, probablemente sea el país en el que la gente entra y sale de más países. Entonces esto hace que su gobierno siempre esté muy preocupado por la forma en la que todas estas enfermedades, que la gran mayoría de ellas surgen en Asia, por distintas razones que no tienen nada que ver con el racismo y xenofobia que a veces manifiestan muchos, el gobierno de los Estados Unidos sí tiene, a lo largo de los años, tiene esta preocupación constante por de qué forma pueden minimizar el impacto de estas enfermedades. Y lo que a mucha gente se le olvida es que en su momento, después del tema de la gripe porcina y de la gripe aviar, sí tomaron una serie de medidas pensando en tener una respuesta rápida a la siguiente. Y una de las cosas que hicieron es que había un equipo de respuesta rápida estacionado en China. Esto fue durante el gobierno de Obama. Él estableció este grupo de médicos y especialistas que eran mayormente los Estados Unidos, que le responden al CDC, pero tenían representantes de la Organización Mundial de la Salud y estaban en contacto con organismos similares en Europa. Y la idea era que en el momento que apareciera un virus que tuviera el potencial de convertirse en una epidemia a gran escala o una pandemia, tratar de tener la respuesta más rápida posible para evitar que se expandiera por el mundo. El problema es que en 2018 nuestros vecinos del norte se dejaron vender espejitos y votaron por Donald Trump. Una de las cosas que hizo Donald Trump en sus primeros 60 días de gobierno era: cualquier cosa que haya puesto Obama la voy a quitar. Y una de las cosas que retiró fue el equipo de médicos y epidemiólogos que estaban en China. Entonces cuando se dé el estallido en China, en ese momento el resto del mundo empieza a votar: ok, tenemos la información, solo lo que nos están diciendo los chinos, no hay nadie ahí,
Trump los sacó a todos. Retiró los fondos para este grupo que eran médicos del CDC y representantes de la Organización Mundial de la Salud. Trump dijo, no les vamos a estar pagando sus vacaciones en China, que se regresen a sus países. Y desarmó ese equipo. Entonces la razón por la que recordarás que hicieron los primeros reportes de que estaba este virus en China a finales de 2019. Empezaron a reportar casos en Estados Unidos y Europa hacia finales de enero, principios de febrero de 2020, y ya fue hacia marzo que dijeron, saben que esto es una pandemia y es mundial, y empezaron a cerrar aeropuertos y demás. Pero esa razón por la que hubo ese desfase de 3 meses en la respuesta fue porque la única información que había era la que daban los chinos, que los chinos son muy dados a, no, esto es secreto, esto es secreto, esto es secreto. A ver si, mira, tengo aquí 40 reportes, te voy a compartir estos 2. Y hagan lo que puedan. Cuando, si esto hubiera ocurrido un par de años antes, había un equipo que hubiese podido responder, en lugar de en 3 meses, a lo mejor en 3 semanas. Y a lo mejor nos hubiésemos evitado muchos problemas y no habría pasado todo lo que pasó a lo largo de los 2 años siguientes. Pero yo creo que eso es lo único que dice, ok, mira, esto no es profético, fue nada más entender la situación del mundo, entender cómo funcionaban esta clase de temas y extrapolar un poquito las situaciones. Lo que no pensaban es que ibas a tener un político demagogo que fuera a hacer la cantidad de estupideces en tan poco tiempo que hizo Donald Trump y las repercusiones que esto iba a tener. Yo creo que ese es el personaje que le falta, el político negligente haciendo estupideces nomás por capricho, es lo que le falta a la película. Pero es el tema que dicen, ¿y por qué no hicimos nada para prevenir esto? Se había hecho. Y después alguien dijo, no, esto no sirve para nada, estamos tirando dinero a la basura. Sí, no, y sobre todo poner el foco en eso, ¿no? Ya lo comentaste, no se trata de ser ni racistas, como el mismo idiota que decía que la gripa china y, o sea, tonterías. Ajá. Que a veces es hasta términos en la película, por ejemplo, mencionan mucho lo de la gripe española, ¿no? Uh-huh. La epidemia de 1918. Y lo que mucha gente no sabe, que también lo ponen como, ya ven, es que todo esto siempre viene de fuera. La epidemia española surgió en el medio oeste americano, por los Estados Unidos. Para allá, sí. Entonces, el nombre en realidad no tiene nada que ver con el origen. Y acá, eso que dicen, no, la epidemia de China, sí, salió de China, pero esto no implica que sea producto de los chinos. Y también lo otro que mencionan es el tema de la eterna paranoia, ¿no? De, ok, ¿esto es una enfermedad natural o es un arma biológica y nos están atacando? Que es también motivo de teorías de conspiración, pero con cierta base en la realidad, ¿no? Porque habría que recordar que en las décadas finales del siglo pasado sí había un esfuerzo en muchas partes del mundo por pensar en cómo podías utilizar distintos virus como armas en un momento dado. Entonces, pues sí, hay algo de paranoia detrás de eso, pero es una paranoia con bases. Y además luego se abusa también un poco de la ignorancia de la gente, ¿no? Yo llegué a escuchar al principio de la pandemia, la gente decía, pues es que ¿qué son los virus? O sea, si gente con estudios era difícil que lo pudieran explicar, o que uno lo pudiera entender, pero muchas veces decían, es que antes no existían esos virus, o no existían los virus, entonces los virus han existido desde siempre. Incluso ahora mismo se habla, ¿no? De que con el deshielo algunos virus podrían revivir. Reaparecer, sí, y cuando ya no hay anticuerpos para ellos, ¿no? Es lo que sería un problema, que también es un tema que vamos, no es que antes no existieran, es que antes no teníamos los conocimientos para saber que estaban ahí. Exacto. O sea, en realidad la investigación de los virus es algo que tiene menos de 200 años. Es todavía una ciencia en constante desarrollo, pero está el tema también de los meteoritos, ¿no? Que es otra preocupación de los científicos, es que bajo ciertas condiciones un meteorito que cayera a la Tierra podría tener restos de virus provenientes de otras partes del espacio. Uh-huh. Hasta ahora nos ha tocado que caiga alguna piedra que venga de un lugar con vida, pero el día que pase va a ser un cuerpo extraño y de repente te das cuenta de que incluso en la ficción es un tema que existe desde hace mucho, aun sí, cuando no había las bases, ¿no? La guerra de los mundos, sí, es el mismo principio, que somos invadidos por otra especie venida de otro planeta, y de repente lo que acaba con ellos no es que los humanos tengan la determinación para resistir la invasión y repelerlos, son los virus. ¿Por qué? Porque su cuerpo no estaba preparado para lidiar con ellos, y ahí ni siquiera son virus, ¿no? Porque dicen que son bacterias.
de una u otra forma pues es algo similar, pero un virus es un organismo mucho más complejo que una bacteria. Es mucho más fácil que tú lidies con alguna bacteria a que lidies con un virus, y la cosa es que antiguamente la gente entendía todo esto como gérmenes y no hacía diferencia entre unos y otros. Y yo creo que ese es el tema, ¿no? Que pues eso es una ciencia que ha ido avanzando, y antiguamente a la gente no le importaba si una enfermedad provenía de un microbio, una bacteria, un virus, porque no sabía ni siquiera que eran cosas distintas. Y como bien mencionas, a la fecha hay gente que no termina de entender cuál es la diferencia, pero si un virus es un organismo mucho más complejo y que generalmente es lo que causa este problema a la hora de lidiar con esas enfermedades, ¿no? Que decían es que para fines prácticos un virus no lo puedes destruir, puedes hallar formas de nullificarlo. Sí. Pero ahí se queda. Por ejemplo, es la razón por la que dice, ok, ¿cómo es que no tenemos curas? No tenemos cura para el resfriado común, para una gripe. Y esto es lo mismo, pero a gran escala. Es algo que ataca distintas partes de tu organismo, y que aparte son organismos adaptables. Está el tema de las mutaciones, y cuando te hablan de las distintas cepas y demás, y son cosas que también la gente dice, es que yo no entiendo de qué están dando, a qué se refieren. Pues es eso, que son organismos tan complejos que de repente se adaptan o mutan, y pues cuando tú crees que ya tienes algún medicamento, una vacuna que te puede ayudar a lidiar con los efectos de uno de estos, que insisto, no es destruirlo, no es que vas a matar al virus, es que encuentras el modo de nullificarlo. El virus se queda en tu organismo, pero ya no le puede hacer nada. El problema es cuando estos virus mutan y lo que tú habías construido ahí como barreras para nullificarlos dejan de funcionar. Pero sí es un tema bien complejo en ese sentido. Y a veces sí entiendes que haya gente que se confunda fácilmente o no termine de entender todo lo que implica, pero ahí sí también a veces lo que me preocupa es que de repente esta noción que también la entiendes, ¿no? El pensar en que es que ¿por qué le puedo creer al gobierno todo lo que me dice cuando no sé por qué me lo está diciendo? Entiendes de dónde viene la postura y sabes que también está hasta cierto punto justificada, pero yo la parte que no entiendo es, ok, no le crees al gobierno que está haciendo esto, pero le crees a un tipo que tiene 2 millones de seguidores en YouTube y que no tiene idea de lo que está hablando, pero te parece que es más confiable que el gobierno. Cuando el gobierno tú no sabes qué es lo que quiere hacer, y este tipo sabes que lo que quiere es más seguidores y más dinero. Sí. Esa es la parte que de repente se me hace mucho ruido. Okay, entiendo que desconfíes de lo que te dicen, que te lo tomes todo con 2 granos de sal. Haz lo mismo con los influencers, y doble, porque ellos sí tienen un motivo para mentirte, muy claro: los clics y lo que esto representa en beneficios económicos. Sí, no, y en la película queda muy claro, ¿no? Que es un tipo sin escrúpulos, que se finge enfermo, y que aparte no hacen tanto énfasis en eso, pero aparte lo que está tratando de vender como remedio es un remedio homeopático. O sea, por amor de Dios, ¿en qué siglo estamos? Sí, y comentabas esto de Jude Law, que por lo general es un tipo que cae bien, como es guapillo, y ya no es tan joven, pero además, hasta intentan hacerlo medio... Pero creo que también para los angloparlantes existe esta noción de que el acento británico es elegante y respetable. Entonces, alguien que se ve bien, que parece una persona educada, que se ve guapito y simpático, y aparte habla con ese acento, ¿cómo va a ser capaz de engañarte? Sí. Sí, pero además hasta intentan como afearle un poco, y le ponen un diente ahí medio roto, y siempre sale con cara como de enojado, ¿no? Pero pues está en la parte en la que dices, es Jude Law, ¿cómo me va a mentir Jude Law? Sí. que además, pues obviamente, que ser tan buen actor, pues lo dice convincentemente todo lo que está pasando. No, el gobierno nos está mintiendo. Y sí, o sea, tú lo comentas, o sea, no es que confiemos ciegamente en lo que dice el gobierno, o sea, seríamos los últimos, ¿no? En decir, sí, confíen en el gobierno, lo que les está diciendo. No, sobre todo en algunos países tontos. Sobre todo hay países donde somos particularmente desconfiados de nuestro gobierno sin importar su color, pero es que insisto, ok, ¿quieres cuestionar lo que te están diciendo? Al menos cuestiónate el por qué. No pienses, me están mintiendo, ¿por qué? Porque es el gobierno y siempre me miente. Piensa qué gana con mentirte. Es como muchos de los pretextos que pone la gente que por qué no quiere la vacuna, que te decían, es que no sé qué es lo que contiene la vacuna. Yo a alguien sí se lo dije. Oye, cuando te tomas una aspirina, ¿sabes lo que contiene una aspirina?
No, y te la tomas. ¿Por qué? Y sabes que la aspirina es producto de una corporación y que se convirtió de repente en un monopolio. Que la razón por la que la aspirina tomó ese lugar fue porque ellos se encargaron de convertir a la marihuana en algo ilegal, porque la marihuana era el analgésico favorito de todo el mundo, que lo usaban médicos y psiquiatras y psicólogos de todo el mundo como el principal analgésico era la marihuana, hasta que Bayer repartió dinero por todo el mundo para hacerla ilegal y convertir a la aspirina en el centro de todo. Deberías desconfiar de las aspirinas, y esas te las tomas sin rechistar. Entonces Oye, no me digas Beto, que... pero es que- pues ya ni nos vayamos tan lejos, o sea, ¿sabes lo que tiene una Coca-Cola? Porque además la Coca-Cola Ajá. fue, en un principio era un remedio también También, médico bueno, casi, no ¿no? era un remedio, pero lo que pasa es que habría que recordar que las boticas pues te vendían lo mismo y remedios naturistas que medicina homeopática, medicina de verdad o golosinas. Entonces, originalmente era el lugar donde tú podías comprar tu Coca-Cola. Entonces, si la Coca-Cola te vende en el mismo lugar que te vende la medicina para el dolor de cabeza, ha de ser medicina. Seguro, sí. Y pues mencionas todo eso, pero pues prácticamente cualquier golosina, ¿no? Alimentos procesados, o sea, en la época en la que vivimos es muy difícil que algún alimento que tú ingieres no haya sido sometido a algún tratamiento para hacerlo más grande, para suplir otras cosas, para bajar los costos de producción, lo que sea, y la gente no se cuestiona qué es lo que tiene. Entonces, ¿por qué algo que están produciendo con intención de protegerte le empieza a poner, pero es que no sé qué tiene? Hay tantas cosas que te metes al organismo y no sabes qué tienen, Sí. que es un pretexto absurdo. Ese, y la otra de que, no, es que la vacuna trae un virus porque nos van a espiar. Es que tu vida debe ser tan interesante que los gobiernos de 6 países quieren saber en dónde estás en todo momento. Oye, y son los mismos que publican su vida en Twitter, en Facebook y en Instagram, ¿no? Y todo lo haces en tu teléfono celular que está ahí encendido el sistema de localización, Sí, y que está permitiendo que Facebook y Google estén recopilando tu información para vendérsela al mejor postor. Sí, Entonces, y ya no necesita el gobierno meterte nada, pues si ya lo estás haciendo, o sea. Sí, ¿para qué necesitaría uno poner un chip para saber dónde estás y qué estás haciendo? Si lo único que tendría que hacer es seguirte en Instagram. Sí. Oye, y hablando de la gente que se mete cosas, otra vez hablando del idiota naranja, ¿te acuerdas esa escena en la que estaba dando una conferencia de prensa y dijo, sí, los doctores aquí, los científicos, están viendo si nos podemos meter cloro, ¿no? Cloro. Sí. Y la doctora, me acuerdo muy bien que se le quedó viendo así de, ¿qué? ¿Estamos qué? Eres un estúpido, ¿qué? Ahí, de repente, por la cobertura de medios, siempre nos íbamos al ejemplo de Estados Unidos y decías, ay, todo con lo que tiene que lidiar el pobre doctor Fauci, y luego volteas acá y dices, pues acá estamos igual. Allá les están recomendando laxantes para caballos, y aquí están dando que si no era una forma de inyectarse el cloro, porque pues ¿para qué limpias las superficies que estás agarrando? ¿No sería más fácil limpiarte por dentro? Sí. Sí, pero bueno, estás hablando de la misma persona que quería que Australia nos devolviera el penacho de Moctezuma, entonces a mí ya no me sorprende. No, acá era la estampita, ¿no? O que decía que que solo les daba a los corruptos. Sí, sí. Eso de repente querer politizar todos los temas cuando estás en una posición de poder. Lo entiendo cuando eres oposición, porque estás tratando de desacreditar a tus rivales políticos. Cuando estás en una posición de poder, creo que sí deberías usar un poquito más el cerebro para lidiar con esto. Que digo, ese fue el único personaje que nos faltó ver en Contagion. El político negligente que está tratando de sacar un beneficio propio hace tonterías. Fue lo único que nos faltó ver. Sí, y de todos estos frentes que tiene la película, creo yo que el de Marion Cotillard creo que es el menos favorecido, sobre todo porque la película no se detiene tanto en desarrollar personajes, porque no trata de eso. Entonces, cuando, por ejemplo, el personaje de Marion Cotillard, que está recabando información para ver de dónde salió este virus, es secuestrada, pues como que no te importa tanto, ¿no? O sea... Sí, porque justamente se enfoca en un tema más humano de la desesperación, ¿no? Que te plantean a este asistente que le está acompañando como intérprete y ayuda mientras está moviéndose por ahí en China, y que es el que le cuenta, ¿no? Que su aldea tuvo un brote y se vio casi exterminada, y es una medida desesperada, ¿no? Como que pues es que tú estás en el lugar en donde van a salir las vacunas y yo quiero ver si puedo salvar al resto de mi aldea.
Entonces, pues te vamos a usar como material político. El tema ahí es que esa es una de las partes humanas de la trama, pero como ella la pusiste de entrada lidiando con la parte burocrática del lado médico, no tenía ese desarrollo humano, no es un personaje por el que te preocupes. En ese sentido, por ejemplo, yo creo que tiene un mayor impacto emocional cuando se enferma el personaje de Kate Winslet, ¿no? Que ella está haciendo una labor administrativa, tratando de sentar las bases para ver cómo se resuelve el problema, pero tú la ves a ella más interactuando con humanos, ¿no? Y esa clase de interacciones es la que te permite de repente tener este nivel de empatía. Por ejemplo, a ella es a la que le toca sin querer revelarle a Mitch, el personaje de Matt Damon, que su mujer le estaba poniendo el cuerno. Sí. Y tiene que ver cómo lidiar con eso, porque no se lo puede decir abiertamente, pero en su silencio está implícito. Entonces se lo termina por confirmar, aun si no quería hacerlo. Entonces ella sí tiene algunos momentos de interacción más humana, que cuando te das cuenta de que se enferma, te pega un poquito más, porque incluso después de que se enferma, lo primero en lo que piensa es en seguir protegiendo a los demás. O sea, tú la ves que en el momento que se da cuenta de que tiene fiebre y empieza a presentar síntomas, agarra el teléfono y llama a la administración. Necesito los nombres y contactos de toda la gente que estuvo en mi habitación y de la persona que me trajo la comida. Porque está pensando en que todos ellos se tienen que revisar, porque puede ser un foco de infección. Y luego la ves ya enferma en la cama y el último acto que la ves tratando de compartir una cobija con él que estaba pidiendo una. Entonces, en ese sentido, su personaje, por el tipo de interacciones que tiene, sí tiene un factor humano que afecta esa parte de la historia. Y en el caso de Marion Cotillard, como ella parte del otro lado que estamos tratando un poquito más de la burocracia del lado médico, no tiene ese factor humano. Entonces, su historia en ese sentido sí tendría que haber tenido un poquito de eso, porque es alguien que está tratando de hacer su trabajo y de repente se convierte en un peón utilizado como una herramienta de poder para tratar de obtener un beneficio por parte de gente que está desesperada por lo que está ocurriendo en su comunidad. Y del mismo modo hay una escenita donde la ves que el tiempo que estuvo ahí, que fueron varias semanas en que la tuvieron prisionera o como Ram, porque no está como presa, al parecer estaba dando clases en una escuela. Y al final, cuando se entera de que en lugar de darles vacunas de verdad a quienes la tenían, les dieron un placebo, su primera reacción es: les tengo que avisar. Sí. Entonces el tema es que su papel no tuvo ese desarrollo de interacción humana que te permitiera que tuviera un mayor peso, ¿no? Entiendes lo que quisieron hacer con ella, pero pues a fin de cuentas la película dura alrededor de hora 40, entonces tampoco había tiempo para hacer tantas historias paralelas. Y en ese sentido yo creo que la única historia que sí lleva un peso emocional, pues es la de Matt Damon, ¿no? Que es el sujeto que pues tiene que lidiar primero con que se muere su esposa y le dicen que a lo mejor se murió porque le puso el cuerno. No puede estar seguro de ello, pero de repente se encuentra convertido en un viudo, y aparte de lidiar con una enfermedad que ahora resulta que él es inmune, el saber que esta pudo ser producto de una infidelidad y que aparte de como un daño colateral se llevó a su hijastro, pues lo coloca en una situación de paranoia bien extrema, ¿no? Y lo ves en la forma en la que trata de proteger a su hija, que de repente sí parece que está exagerando, pero en el contexto después de todo lo que le sucedió y demás, entiendes un poquito las reacciones que tiene con el novio de su hija. Entonces él es el que lleva toda la carga emocional en lo que se refiere al lado humano, e insisto, es su interacción con Kate Winslet la que te permite que el personaje de ella tenga esa clase de peso, porque incluso el personaje de Lawrence Fishburne, que comete un error que te dan a entender que le va a costar su carrera política, el error que comete también es pensando en proteger a sus seres queridos. Sí. Entonces sí hay algunos elementos por ahí en los que trata de hacer que toda la historia sea tenga estos matices de mostrarte la condición humana y cómo se ve afectada por toda esta situación, pero realmente lo único que sí tiene un peso emocional muy específico es lo de Matt Damon, y de refirmar un poquito lo de Kate Winslet. Entonces el personaje de Marion Cotillard ahí sí se ve un poquito desperdiciado, porque lamentablemente no te mostraron las suficientes interacciones antes de eso como para que fuera un personaje que te preocupara más, ¿no? Porque incluso ella es muy fría en su trato. Cuando el asistente le dice que su aldea se ve infectada, que su mamá presenta síntomas, ella trata de mantenerse profesional y muy distante, ¿no? Incluso cuando le informa que se murió y ya la sepultaron en una fosa común, lo siento también se siente como muy frío. Entonces eso es lo que hace que sientas como que esa subtrama
y termina hasta un poquito desperdiciada. Sí, sí, exactamente, ¿no? De hecho, a veces por la edición de la película también tarda un poco en volver a aparecer desde que la secuestran hasta que la vemos, ya le van a hacer este intercambio por las vacunas, tarda un poco, entonces como que te olvidas un poco del personaje, están pasando otras cosas, y creo Sí, que sí a lo es mejor desafortunadamente el más desperdiciado. A lo mejor si le hubieran agregado alguna escena que la vieras interactuando y tratando de entender la problemática de la aldea que quieren salvar al tenerla a ella como rehén, a lo mejor eso hubiera podido apuntalar un poquito la conclusión de su mini arco, ¿no? Porque sí, como que te falta, y nada más es porque tienes el conteo de los días, pues es la única razón por la que sabes que estuvo semanas ahí, pero sí, es dentro de lo mucho que hace la película, ese sí se siente así como que, híjole, le faltó algo para que tenga que funcionar. Que a pesar de que Marion Cotillard es muy buena actriz, creo que a veces sí tiene ese problema de que si la dirección no es muy clara, sí se pierde un poquito, pero al menos aquí no tiene una muerte patética, lo cual se agradece bastante. Mira, no se trata de hablar mal de nadie, pero si una película como Black Panther dura 2 horas, ¿qué? ¿40? 2 horas 40, porque está tratándose un montón de cosas. Pues, aquí con 1 hora menos, pues sí, era difícil cubrir todas las ahora pues le hubiera puesto 5 minutitos más, ¿no? Pues, total. Ajá, es lo que te digo, agregarle una escena en la aldea donde esté interactuando con el que era su asistente y que es el principal responsable de tenerla ahí, o que trate de entender un poquito cómo vive la gente en esa aldea y por qué están tan desesperados. Sí, que no pueden salir porque se pueden contagiar, ¿no? Esa escenita hubiese permitido que se redondeara su mini arco, porque es lo que tienen todos estos personajes, ¿no? Tienen mini arcos, no hayan que el arco más grande a fin de cuentas el de Matt Damon, que insisto, termina por ser el único personaje que tiene un cierto desarrollo y entre comillas, ¿no? Porque todo es alrededor del conflicto que le está ocurriendo, porque en realidad no sabes a qué se dedica, sabes que le cancelaron una entrevista de trabajo, pero no sabes para qué. Sí. No sabes de qué vive, sabes que está divorciado, que su hija vive con él y que al parecer cuando se casó, pues ella tenía un hijo pequeño y él tenía esta hija adolescente, pero realmente no sabes mucho de su vida, de su forma de ser, el estado de su matrimonio, por qué se dio la infidelidad, si fue algo de una vez o qué. No hay un desarrollo de personajes, pero dentro de todo lo que ocurre en la historia, sí tiene reacciones muy específicas a todo lo que le está pasando. Entonces, es el que tiene un arco más completo y aún así no es un arco completo de desarrollo de personaje. Porque, vamos, a fin de cuentas, la película está tratando de hacer demasiadas cosas y lidiar con varios puntos de vista de un problema. Entonces, en ese sentido, creo que es de forma intencional, no clavarse tanto en los detalles de sus protagonistas, pero de una u otra forma, el hecho de que parta ahí, él es la pareja del paciente cero, pues es lo que permite que lo conviertas de repente en el hilo conductor de mucho de lo que ocurre, porque al final también te da la escena en la que él dice, ok, pues esto fue una crisis, pero ya estamos listos para volver a la normalidad. Además de que ya necesitas explicar los personajes de Matt Damon, porque siempre sabemos que está salado. Cuando no se pierde en la guerra, se queda en Marte, o lo pierden en otro planeta también. Entonces, ya decimos, de Matt Damon ya es el chamoy, ¿no? Bueno, de las películas. Pero es algo que sabemos que era inmune, entonces esta vez no le fue tan mal. Bueno, siquiera le fue bien aquí. Y no tuvo que lidiar con los remedios homeopáticos, entonces dentro de todo salió bien librado. Sí. Oye, también está la cuestión esta de la vacuna. Por un lado, la científica que ya mencionábamos, Jennifer L., que pues les surge, ¿no? Hacer la vacuna. Decía, por ahí leí una entrevista con uno de los encargados de asesorar el guión, que decían que había sido de las partes más criticadas, que en un tiempo así como récord habían logrado hacer esta vacuna. Y dicen, pues ahora que sí está la pandemia, se están enterando que sí, o sea, se trabaja a marchas forzadas, ¿no? Para hacer lo imposible por sacar una vacuna. Y dentro de todo, la película sí te muestra que no fue de que, sí, ya me desvelé 3 noches seguidas y lo hice. No. Porque tú estás viendo el pizarrón y cuando empieza a hacer los ensayos consigo misma, es su vacuna número 57. Entonces no es como que, sí, la acabé en una semana. Porque en realidad la película abarca varios meses. Entonces, insisto, de repente es que a lo mejor la edición te puede crear la sensación de que todo pasa muy rápido, pero por eso es útil que tengas el conteo de días, porque en realidad todo esto pasa a lo largo de varios meses. Entonces,
como ya mencionas, ahorita en la realidad ya vimos que sí era posible trabajar de forma acelerada y saltarte algunos pasos en el afán de tener una solución rápida, porque lo que quieres es tratar de detener la expansión de la vacuna. Que ahí también esto va un poquito de la mano del personaje de Jude Law, porque a pesar de que lo puedes ver como el antagonista o el villano en la película, creo que algunos de los cuestionamientos que hace sí lo convierten de repente en la voz del espectador promedio, ¿no? De lo que puede ser el ciudadano de a pie al lidiar con esta situación, porque algunos de los cuestionamientos que hace son válidos. Él los hace por todas las razones indicadas, pero por ejemplo, cuando dice, ok, están sacando la vacuna a marchas forzadas y no están haciendo las pruebas, y en 10 años vamos a descubrir que te provoca cáncer o que tiene efectos secundarios, que es un riesgo real. O sea, en este momento ya tenemos varias dosis de las vacunas y incluso muchos de nosotros de vacunas distintas y realmente no sabemos el impacto a largo plazo que estas puedan tener en el organismo. Exacto. Pero se está valiendo con el problema de turno. Entonces sí, me parece que hay también en ese aspecto, creo que es algo que trabajan muy bien en la película, que nada es blanco y negro, ¿no? Nadie es del todo bueno, nadie es del todo malo, todo el mundo está reaccionando a una situación anómala en la medida de sus capacidades, pero es parte de lo que hace que la película sea interesante, ¿no? Que a pesar de que no puede desarrollar tan a fondo los personajes, sí te los dota de una suficiente cantidad de grises como para que sea interesante ver por qué actúa cada uno de ellos de la forma en que lo hace. Sí, ¿sabes a mí que me preocupaba cuando esta científica además se tiene que ella inocular, se tiene que poner ella la vacuna? ¿Sabes qué me preocupaba? ¿Qué? Hay un personaje en los cómics, no me acuerdo cómo se llama, pero también era un científico ahí medio locochón que estaba haciendo estudios con una vacuna de las mutaciones y se la querían robar su fórmula y al tonto se le ocurre ponérsela para que no se la roben y se volvió azul. Entonces pues dije, a ver si esta muchacha no se me vuelve azul ahí toda peluda. Sí, no, creo que no funciona igual, porque en aquel caso pues era en que ya tenía mutaciones genéticas de forma natural, entonces pues nada más fue alterar su mutación, ¿no? Okay. Como lo llaman dentro de la mitología científica, por llamarlo así, de los hombres X, es una mutación secundaria. Bueno, entonces esta no le iba a pasar nada. Sí, y que acá también pasó mucho, ¿no? En la realidad cada rato preguntábamos ¿y cómo va a funcionar la vacuna y qué va a ser? Y todavía la gente, aún poniéndosela y explicándole cómo funcionaba, que la vacuna no te hace inmune a la enfermedad, sino que previene a que te dé más fuerte lo que es el COVID. Mucha gente no entendió, parecía que le decían, ya con esto ya eres inmune y no te va a pasar nada, y ya salía como si nada, ¿no? Otra vez, sí, así no funcionan las cosas. Con todo y que se les dijo de forma clara, ¿no? La vacuna no es para que no te enfermes, es para que si te enfermas no te mate, o sea, más difícil que te mate. Sí. O sea, es... okay, esto te va a dar te va a dar la suficiente protección como para pensar que si te da, tienes unas mayores posibilidades de sobrevivirlo. Y la gente parecía que lo veía como que no, pues ya, soy inmune. Sí. Y que el problema es que el tema de la inmunidad pues de repente también fue motivo de controversia en muchas partes, ¿no? Por ahí hubo casos de deportistas que decían, no, pues es que yo ya estoy inmunizado, y mucha gente pensaba que era porque ya estaban vacunados y los dejaban que anduvieran por ahí sin cubrebocas, interactuando con otras personas, y después decían, no, pues es que yo me tomé todos los remedios que dijo mi influencer favorito. Oye, tú no estás inmunizado. Sí. No seas desgraciado. O sea, a todo el mundo le dijiste que sí y todo el mundo muy confiado pues te dejó que hicieras tontería y media, cuando en realidad pues lo que habías hecho era meterte un chorral de pues ni siquiera remedios homeopáticos, porque esas eran cuestiones peores, ¿no? Insisto mucho con el tema del laxante para caballos, pero es que fueron unos casos bien sonados, ¿no? Gente que de plano, y después había por ahí una epidemia de enfermedades estomacales entre los caballos en distintas partes de Estados Unidos, porque los veterinarios no tenían acceso al medicamento, porque había un chorral de rancheros ignorantes que se lo estaban tomando en lugar de dejarlo para los caballos. Y lo peor de todo es que yo veía que de repente había gente que decía, no, pues me metí a un grupo de Facebook en donde están estos tipos que se rehusan a tomar la vacuna.
Dice, no puedo dejar de reírme. Y compartían capturas de pantalla que decían, no, pues yo ya voy con mi tercera dosis, pero no sé si pueda seguir adelante con el tratamiento, porque no puedo pasar más de 10 minutos fuera del baño. O sea, estás tomando un laxante para un animal que pesa 4 veces lo que tú. No seas estúpido. ¿Cómo no vas a estar en el baño todo el día? No, bueno, en serio que sí. De que los hay, los hay. Sí. Sí, yo a veces sí. Ahí son de esas veces que dices, no le deseo el mal a nadie, pero por algo existen los Darwin Awards y solo espero que hagas el favor de remover todo tu material genético del banco de lo que va a ser la humanidad a futuro. Nos hagas un favor a todos. Sí, exactamente. Porque finalmente, bueno, pues si bien la homeopatía, digamos que no hace nada a favor, pues a lo mejor tampoco hace nada en contra, ¿no? O sea, mucha gente dice es agua con azúcar y a lo mejor con alguna propiedad, pero pues es tan leve que no va a funcionar como crees que funciona. Ok, sí. Vamos a darles hasta eso beneficio. Ahí les puedo dar el beneficio de la duda de estás perdiendo el tiempo, ajá, pero al menos no te estás haciendo daño con lo que estás haciendo. A menos, claro, que estés tomando mucho y seas diabético, porque entonces sí el azúcar puede ser un problema. Sí, pero pues aquí de plano meterse cloro, meterse laxantes, meterse cosas, incluso medicinas, ¿no? Que se empezaron a escasear para otras cosas sí. Y la gente decía, no, pues es que si esto cura el cáncer, también puede curar esto. No. Pues no funciona así. Que bueno, es lo mismo. El tema de que la gente a veces no entiende lo que implica que algo sea producido por un virus. Y pues, insisto, ahí es cuando el tema que también ya hemos comentado por aquí un par de veces de la responsabilidad que implica tener un micrófono y una tribuna pública, ¿no? Sí. Y debes ser un poquito más responsable con lo que compartes y que la gente también debe tener un poquito más de juicio de entender quien te está dando un consejo, con qué base lo está haciendo, qué conocimientos tiene como para poder decirte haz esto, no hagas esto. Y insisto, está bien que no creas así todo lo que te dice una autoridad o el gobierno, pero del mismo modo que cuestionas eso, cuestionas lo que te dice en particular, sobre todo cuando él sí tiene algo que ganar si logra popularizar su opinión. Sí, y sabes que ahorita que hablamos esto de la responsabilidad, me gusta mucho de la película la parte, digamos, educativa, en la que te dice cómo funciona los virus a nivel de contagio, ¿no? Que te dice, mira, una gripa funciona, se puede contagiar 2 personas, cuando no había vacunas del ¿qué es el? Ay, se me fue ahorita la polio. La polio eran 4 personas y aquí estamos hablando de un nivel de se pueden contagiar 8 personas, ¿no? O X. Eso me gusta mucho que hacen te explican cómo funciona sobre las proteínas, los virus, o sea, creo que tiene un nivel de educativo, la verdad, también bastante alto. El discurso está bien sustentado, que es otro de los momentos de lo que te decía de lo de Jude Law, porque la escena en donde lo pone a debatir con el director del CDC, insisto, él lo está haciendo por todas las razones equivocadas, pero también como dice, ¿por qué no nos han explicado el factor y cómo se contagia? ¿Por qué no les da un pequeño curso de matemáticas y explica cómo funciona esto, ¿no? Que si el virus hace que se contagien 2 personas, esto quiere decir que estás duplicando el número de enfermos. Entonces vas de 1 a 2 a 4 a 8 a 16 y cómo se va multiplicando. Y yo creo que a lo mejor hay gente que a lo mejor después de verlo incluso seguía sin entender cuando dice, no, es que estamos viendo que con la nueva mutación del virus el factor pasa a 4. Y entonces es asunto de cuatriplicar la cantidad de enfermos en un momento dado. O sea, empiezas con 1, después son 4, después son 16, después son 64. El nivel de expansión que puede tener eso es la parte que la gente no entiende. Y que creo que era el tema principal cuando le decían no hagan esto, no hagan esto. El término que se utiliza ahí en la película, que terminamos por tener todos 10 años después, la distancia social. Uh-huh. O sea, si vas a estar en un espacio cerrado, trata de que sea la menor cantidad de gente posible y tápate la boca. ¿Por qué? Porque si traes la boca tapada es más difícil que tú expelas el virus. Y creo que esa es también la otra parte que creo que la gente no terminó nunca de caerle el 20, que ponerte el cubrebocas no era para protegerte a ti, era para proteger a los demás. Sí. Porque, o sea, sí te da un cierto grado de protección porque filtra parte de lo que respiras. Pero lo más importante es que
lo filtra al revés. Evita que lo que tú cuando hablas, la gente no se da cuenta. Habrá quien diga, ay, es que el coronel escupe. No, todos cuando hablamos escupimos. Todo, sí. El solo hecho de que estés abriendo la boca implica que en cada momento estás lanzando aire y este aire lleva partículas de saliva. No en grandes cantidades, no son visibles. A lo mejor hay gente que sí, por distintos padecimientos o condiciones, es mucho más visible que lo hace y sí llegan a ser de órale, no salpiques, pero esos son casos extremos. Pero todos expelemos saliva cada vez que abrimos la boca. Sí. Y la idea de que uses el cubrebocas era que tú usas el cubrebocas para no mandar tu saliva a otras partes y se convierte en un sistema de protección mutua. Mira, yo me tapo para no enfermarte a ti y espero que tú tengas la misma consideración para con los demás. Y creo que era lo que mucha gente no entendía, ¿no? Porque dices, oye, pero ponte el cubrebocas y no, pero a mí no me da miedo, entonces tápate tú si a ti te preocupa. No, yo por eso quiero que te tapes, me preocupa que tú me vayas a contagiar algo. Exacto. Y creo que es de los temas que casi 3 años después mucha gente sigue sin entender cómo funcionaba eso. Sí, y gente que su discurso era, pues de algo me voy a morir, pero no entendía que uno, a lo mejor tú no te morías, pero sí se moría alguien cercano a ti. Y 2, que a lo mejor la enfermedad no te iba a matar, pero sí te podía hacer que tuvieras, 2-3 meses con problemas respiratorios, que te vas a gastar mucho dinero y que pues no lo tienes, no tienes a lo mejor seguro. Pero y de las partes pues total. Y las partes que todavía no teníamos de entender, ¿no? Lo que muchos se refieren ahora como el COVID largo. Que a lo mejor nunca tuviste los síntomas tan fuertes, tuviste un poquito de resfriado, perdiste el sentido del gusto por un par de semanas, lo que sea, pero no tuviste nada más. Sí. Pero el virus sigue en tu organismo y sigue mutando y sigue haciendo cosas ahí adentro y no sabes qué tantos otros problemas te va a traer. Que decían por ahí que uno al parecer un par de los problemas que preveían que por la forma en la que se actuando el virus iban a ser los más populares, a lo mejor fueron los que tuvieron que hacer más campaña alrededor de ellos, ¿no? Uno que era el que puede convertirse en un factor de infertilidad, que sabemos que hay mucha gente a la que le preocupa eso, sobre todo mucho machito que piensa que fertilidad y virilidad son lo mismo. Entonces si le dicen vas a disparar puras habas a partir de ahora, ya se siente menos hombre. Entonces a lo mejor si hubieses hecho un mayor énfasis en esto a la larga, a lo mejor te da suavecito y lo que sea, pero a la larga te puede volver estéril. A lo mejor hubiese sido una. Y la otra que era la que ahí sí vamos a hablar de tus inseguridades y tu falta de virilidad, puede convertirse en un factor de impotencia o de difusión eréctil. Entonces a lo mejor si se hubiera hecho más énfasis en eso como posibles efectos secundarios, hubiésemos dado a convencer a más idiotas de que era necesario cuidarse. Pero pues insisto, ahí es donde entra de repente muchos otros temas, ¿no? La cuestión económica creo que tuvo mucho que ver en la forma en la que muchas autoridades en distintas partes del mundo decidieron lidiar con el problema y pues no nos queda más que esperar que las consecuencias a largo plazo no vayan a ser peores que las soluciones a medias con las que nos estuvieron trabajando durante estos 2 años y medio y con las que seguimos, ¿no? Porque, insisto, ya todo el mundo ahorita está actuando como si esto ya hubiera quedado atrás y la verdad es que para nada, yo soy de la idea de que hace varios meses cuando decían que iban a reabrir todo, lo primero que tendría que haber hecho era hacer la declaración oficial de que dejaba de ser una pandemia para convertirse en una endemia y dejar que la gente estuviese consciente de que íbamos a vivir con esto durante mucho tiempo más, en lugar de tratar de decir, no, pues ya se murieron, la mayoría se iban a morir y vamos a dar de cuenta como que nada pasó, cuando la verdad es que se sigue muriendo gente y nada más regresamos a lo que pasó al principio, ¿no? Se muere y pues nada más en el certificado le pones que fue alguna otra enfermedad respiratoria y vamos a dar de cuenta como que no pasó nada. Sí, todos morimos de neumonía. Oye, Beto, ya para irnos enfilando hacia el final, 2 cosas que me gustó que no fueran tan predicción. Una, esta cuestión de los saqueos y que sí pasan en la película. Acá a lo más que pasaba es que se acababa el papel de baño en algunos lados. Yo nunca entendí la lógica del papel de baño. Y la otra, es que nunca viste los memes y los chistes al respecto, ¿verdad? Sí, pero que decían que el problema es que estabas en el transporte público y de repente el tipo que estaba atrás de ti estornudaba y te daba diarrea instantánea. Entonces, por eso es que todo el mundo estaba yendo por papel de baño. Sí, entonces ese es uno de esos de los saqueos, pues, afortunadamente, por lo menos en las grandes ciudades no pasó, a lo mejor no ese nivel. Sí. O sea, ¿no? Sí. Creo que dentro de todo el tema es
que como realmente nadie estaba pensando en que se iba a tener que acuartelar en su casa, todo el mundo se lo tomó muy a la ligera. No hubo esta idea de si íbamos a acabar con los alimentos enlatados, de luego embotellada y demás. Entonces, pues sí, de repente a lo mejor había escasez o desabasto de algunos productos, pero no llegamos a ese extremo porque sí, la gente nunca se tomó en serio lo de tener que recluirse. Creo que dentro de todo eso fue parte de lo mismo. O sea, una reacción de minimizar el problema llevó a que no tuviésemos reacciones tan extremas, porque probablemente si hubieran tomado más en serio lo de quédate encerrado en tu casa el mayor tiempo posible, probablemente sí hubiese resultado en esto. Pero también dentro de todo, sobre todo en las ciudades, ¿no? Creo que está el tema de que la vida en las ciudades es más cara, entonces dentro de todo la gente mal que bien tiene todo el poder adquisitivo para decir, ok, voy a ir a comprarme productos de limpieza, sanitizantes, algunos alimentos, todavía podía salir y comprarlos sin nada más pensar en, pues voy a acumular un montón, pero no al extremo de decir, pues voy a salir a robármelos. Sí, ese por un lado, porque también hay que decir que mucha gente, yo por ejemplo, pues nunca dejé de trabajar porque según mi trabajo era de los esenciales. No trabajo en el sector salud para nada, pero sí en un sector en el que tiene que ver con compra-venta, por ejemplo, de inmuebles. Entonces nunca dejé de salir y pues ahí cuidándome, ¿no? Y sí notaba la diferencia en, por ejemplo, lo que se vivía hace 2 años y medio más o menos, por ahí de abril, mayo, junio, a lo que vivimos ahora, que ahora ya es normalidad, ¿no? En aquellos entonces sí, muchas veces las calles estaban vacías. Y por ejemplo ahí Beto y Esteban, que ustedes ya conocen, que Esteban ha estado por aquí de Comic Verso, empezaron a hacer esto de Tierra Prima y a mí me acompañaban, ¿no? Porque la verdad es que sí, en mi trayecto a mi trabajo, porque sí tenía que salir. Y de ahí fue donde empezó a fraguarse esto de la ciencia y la ficción. Pero repito, ¿no? Hay gente que sí desafortunadamente no pudo dejar de salir de sus casas, pero los que sí a lo mejor podían quedarse, y que les valía y que salían y que seguían en la fiesta, pues ahí sí, pues todavía son de esos remanentes que a lo mejor todavía por eso la enfermedad sigue, ¿no? Pero bueno. Y la otra, Beto, es lo de la aplicación de la vacuna, que en la película lo que hacen es un sorteo por una lotería por fechas de nacimiento, ¿no? Pues para poner el año. Uh-huh. Entonces yo creo que la solución que se tomó en la vida real, esto de que se fuera por ya sea la gente de riesgo, salud, ajá. En fin, yo creo que fue mejor solución, ¿no? Que esa de la lotería, esa sí estaba muy muy fea. Insisto, es un poquito de repente la situación, ¿no? Que volvemos a lo mismo. Mucho de lo que te muestra la película está basado en protocolos reales, ¿no? Entonces, la idea de cómo se realiza una vacunación de emergencia era esa. Si va a haber cantidades limitadas, pues mientras se va produciendo, se va a decidir al azar quiénes lo toman. Entonces era la idea, como se supone que se iba a lidiar con esto. Y me imagino que los protocolos cambiaron en algún momento porque... Sí, pues, fue, como ya mencionas, también te dan a entender en la película, ¿no? Que muchos de los funcionarios de gobierno fueron los primeros en recibir la vacuna. Sí. Que acá era lo mismo, ¿no? Era los funcionarios de gobierno y el sector salud, ¿no? La gente que estaba, que tenía que tener contacto con la enfermedad de una u otra manera, de los primeros. Uh-huh. Y después lo que se decidió fue los grupos de riesgo, que sabía que la gente de la tercera edad era la que corría más riesgo de tener consecuencias graves en caso de contagiarse. Sí. Y fue por ahí por donde se empezó y se fue haciendo de forma gradual conforme había disponibilidad. Acá en este caso, pues como no te muestran tanto a detalle la forma en la que afecta a distintas personas, ¿no? Te lo ponen como que pues vamos, la segunda víctima que ves en los Estados Unidos es el niño. Entonces tienes a una mujer de que te gusta 30 y muchos, 40 y pocos años, y es un niño pequeño como las dos primeras víctimas confirmadas, y pues después empieza a haber gente de distintas edades. Entonces no tiene mucho caso que trataran de mostrarte otra forma de asignar cómo se iba a poner. Fue, ok, esto le puede dar a cualquiera, pues entonces todo el mundo nació algún día del año, vámonos con las fechas. Y lo que hacen es que les asignan un número, ¿no? Que es después como lo van lidiando, los primeros van a hacer esto, los segundos van a hacer esto, los terceros van a hacer estos, y te lo dicen, ¿no? Que por conforme se van dando las fechas, la hija de Mitch, pues te dice que ella le tocó el día 144, ¿no?
O sea, van a ser 143 días que le va a tocar a otra gente antes de que lleguen a ella. Y el novio le dice, pues me van a poner el día 3. Pero vamos, insisto, eso estaba basado en cómo funcionan los protocolos. No sé si los protocolos siguen en su lugar y nada más fue que por el tema de que sí había sectores de la población en condiciones de mayor riesgo fue que se hizo de forma distinta. Pero pues vamos, dentro de todo, ya lo comentamos a fondo desde el inicio mismo. La película sí tuvo una investigación bastante seria y exhaustiva respecto a mucho de lo que muestra. Que sí, todo lo que vemos ahí tiene fundamentos. Sí, no, y además en todos estos años, pues que estamos hablando de 2011 a 2020-21, pues pasaron muchas cosas, ¿no? Entonces cambian los protocolos, sí. Pero yo sí creo que aquel de la lotería daba más angustia que que decimos de los grupos de riesgo, que como sea entendías, ¿no? Que decías, el sector salud, bueno, pues sí, claro, pues están expuestos. Ahora los de la tercera edad, y claro, ¿quién no va a querer que a lo mejor ya sea tu abuelito? Yo antes que mi abuelito, ¿no? ¿cómo? No, pues... yo la quiero antes que mi abuelo, total, él ya vivió. ¿Qué le preocupa? Sí, no, sí, bueno, no te creas, no te creas, sí. Hay gente que seguramente sí lo pensó. Pues él ya, ¿qué le preocupa? Oye, yo que estoy en la flor de mi vida, a mí denme la casos primero. en los que se disfrazaron según esto, ¿no? Sí, gente que se hacía pasar por gente más grande para ver si se la ponían. Pues, para que se la pusieran, pero pues ya no tenían abuelito ni jefa. Sí, bueno, ahí sí puedes saber a qué poca abuela, pero pues es por cuestiones distintas. Sí. Pero pues sí, es que ahí el tema es que la lotería pues puede parecer lo más justo, siempre y cuando no te toque hasta el final, ¿no? Sí, porque no, sí, pero pues ¿por qué? Que ese es el tema, o sea, es de una u otra forma es al azar, pero pues siempre va a haber quien esté inconforme con el resultado. No. Y como tú mencionas, en este caso el hecho de que sea por edades, pues tú entendías en qué momento te iba a tocar, ¿no? Dices, ok, sí. Pues pero van estos, entonces pues tengo que aguantar 2-3 meses antes de que me toque. Y a mí yo recuerdo que sí me tocó ver a muchos más jóvenes, sobre todo los millennials y algunos de los centennials, los de ahorita, que ¿qué? ¿Y por qué a mí me van a vacunar hasta dentro de 6-8 meses? ¿Qué les pasa? Sí, y te considera pues sí, yo que tengo toda mi vida por delante. Bueno, pues sí. Ya digo que fue más justo, pero bueno, pues también para gustos, ¿no? A lo mejor alguien sí quería la ruleta rusa, una cosa así. Pero pues, en fin. Y pues hablar también ya nada más para ir cerrando, que curiosamente la película en ese año del 20, las vistas se dispararon, ¿no? Todo el mundo la estaba viendo, ya lo comentamos. Todo el mundo quería hablar de ella, quería saber qué es lo que más o menos iba a pasar. Yo me acuerdo que al principio decíamos, pues, si va a ser como el H1N1, van a ser 2 meses y ya todo normal. Y pues mira, ¿no? O sea, sí decimos que hoy ya parece que todo es normalidad, pero aún no salimos, ¿no? Tú que tanto te gusta hablar de la reacción del gobierno mexicano, recordarás que en aquella primera conferencia de prensa dijo, o sea, no vamos a tener que guardar, pero yo creo que como para abril ya se normalizó todo, ¿verdad, doctor? Sí. No, lo que no dijeron fue de qué año. Pero, ¿de qué año? Sí, como para abril. Sí, para abril o para mayo, dice la canción. Sí. Sí, no, pues sí, era así de nada, no pasa nada. Y en esos meses, pues la película se disparó así de todo el mundo la quería ver. Hoy, curiosamente, a pesar de que es una producción de Warner, no está en HBO, no la vayan a buscar en HBO. Aquí en México se puede ver en Amazon, en el catálogo de Amazon Prime. Uh-huh. Ahí es donde está disponible. Supongo que ya después pasará a HBO, no sé cómo. Ya sabes, esas cosas de que hemos hablado aquí también de distribución. Son cuestiones de... no, a veces son derechos de producción, porque a veces hay tratos de mucho tiempo y veces que se firmó un contrato por 10 años y por 10 años las películas no estuvieron en ningún sistema. Entonces pues también están los casos en los que recuerda que HBO pues fue una plataforma de más reciente aparición. Entonces a lo mejor cuando firmaron los acuerdos más recientes pues no tenían contemplado que iban a tener su propia plataforma y se dieron derechos en otras partes, además de que en ocasiones los derechos de distribución los hacen compañías ajenas, ¿no? Aun cuando Warner tiene su propio brazo de distribución, habría que ver quién los distribuye en América Latina, y eso a lo mejor fue lo que llevó a que los derechos quedaran en manos de alguien más por algún tiempo. O sea, eventualmente pues será cuestión de renegociar el contrato para
para renovarlos, que ahí, dada la situación actual de Warner, uno no sabe si van a tratar de recuperar todo su material o si van a seguirlo rentando al mejor postor. Entonces, ahí sí no sabemos. Pero es un tema que, pues, de por sí, cuando es en el mismo territorio nativo, en este caso Estados Unidos, es complicado. Ya cuando estás hablando de otros territorios, en nuestro caso América Latina, pues sí hay otros factores a tomar en cuenta. Entonces, a veces, lo que podemos hacer, esto voy a estar en el sistema, pues no, a veces no funciona así. Sí, yo me fui derecho a buscar en HBO, dije, pues si era de Warner. Y dije, ay, no está. Pero, pues dije, a ver, entonces tuve que irme al buscador de plataformas y apareció en Amazon. Así es que si la quieren ver, que sigue valiendo bastante la pena. No solamente sigue siendo una película muy entretenida, sino también educativa, en muchos sentidos. Así es que si la quieren ver y están ustedes aquí en México, pues ahí en Amazon Prime, si tienen servicio, y la encontrarán. Bueno, pues algo más que quieras agregar de todo esto que hemos vivido, Beto. No, pues nada más recordarles que a veces es muy fácil decir, esta lo predijo, eran profetas, y cuando pues más bien sería cosa de repente pensar un poquito bien en las cosas y poner atención cuando se nos habla de que hay riesgos de algo. Pues pensar en no nada más en de quién le vas a desconfiar o en teorías de conspiración de qué quieren sacar. Pues sí, siempre es buena idea pensar un poquito bien las cosas y tratar de reaccionar acorde, ¿no? Si la gente te dice hay un riesgo en esto, antes de empezar a cuestionarlos, pues toma algunas precauciones porque esto es algo que se va a seguir repitiendo. Cada cierto tiempo aparece un nuevo virus y no sabes en qué momento te vas a topar con alguno que sea así de grave, ¿no? Entonces yo sí, ahí la recomendación sería toma tus precauciones hasta que no te digan que de veras fue otra vez falsa alarma, pues mejor cuidarse. Sí, por favor, síganse cuidando. La verdad es que pues por traer tantito el cubrebocas y van a estar en un lugar cerrado, ya sabemos que en espacios abiertos se han ido clarificando muchas de las cosas que al principio no sabíamos sobre cómo funcionan los contagios. Entonces, si van a estar en un lugar cerrado, pues cubrebocas, pero sobre todo bien puesto, ¿no? O sea, no es un amuleto, no lo traigan en el codo, no lo traigan de la papada, por favor, bien puesto. Y bueno, pues recomendarles también que sobre todo si ustedes creen que ya son inmunes, pero pues cuiden a sus familias, ¿no? A sus seres queridos. Y esa puede ser una de las mejores formas de cuidarlos, ¿no? Que se cuiden ustedes. Y recuerden, si ustedes son fuertes y saludables, eso no implica que no les dé el virus. Exacto. Pueden ser portadores. A lo mejor ustedes lo tienen, no les hace nada, pero se lo pueden estar pasando a gente que no tenga la misma capacidad de resistencia. Exacto, exactamente. Pues sí, ahí está el comentario de contagio. Y bueno, pues por ahí Beto también mencionaba esto de los virus externos y me acordé que cuando hablamos de Robert Wise aquí en el día que la Tierra se detuvo, tiene esa película de la amenaza de Andrómeda. También a lo mejor en el futuro le echaremos un vistazo. Y a sus muchas reversiones, que también hay varias. Sí, bueno. Pues Beto, yo te agradezco que hayas estado por acá para hablar de contagio. Y antes de agradecerte por todo lo que me has echado la mano en el año, pues cuéntanos dónde más te encontramos. Y bueno, en cuestión de podcast, pues aparte de ya he mencionado antes que estoy en Comicverso, que encuentran en comicverso.org o en su plataforma de podcast de confianza, donde junto con Esteban Pedreros nos dedicamos a hablar de temas relacionados con el mundo del cómic, y sobre todo en su versión impresa, pero a veces también con sus adaptaciones a cine y televisión. Y también dentro de temas muy similares soy parte del equipo del poderoso podcast Comicase, que igual tiene su base digital en comicase.net, y ese también lo encuentran en las principales plataformas de podcast. Además de eso, escribo sobre todo reseñas de cine, televisión, libros, cómics y cualquier otra cosa que se me atraviese en nogueralasnecesidades.blogspot.com, y hace algunos meses abrí una página de Patreon donde, además de acceso anticipado a esas mismas reseñas que después aparecen en mi blog, y también escribo textos exclusivos para esa plataforma que aparecen solamente ahí y que están dedicados a muchos de estos mismos temas. Entre lo más reciente por ahí, durante el mes de noviembre, por citas médicas y demás, me retrasé, entonces me quedaron guardados un par de textos que iban más orientados
hacia el horror, como es el papel de la mujer en el cine de horror, de las Scream Queens a las Final Years, que está aparecerá, probablemente cuando esté escuchando esto ya estará disponible por ahí en el sitio. Y estoy haciendo algunos de estos que les llaman listicles, estas listas temáticas, con algunas películas de subgéneros. Por ahí hay una de recomendaciones de películas de zombies, una de películas de Navidad poco convencionales, que es así, si viene a colación, y se me quedan algunas otras también de temas de cine de horror, pero eso también se va a convertir en un tema un poquito más común. Voy a tratar de por lo menos una vez al mes hacer una lista así de películas de espías o westerns o cosas por el estilo que vale la pena ver, y sobre todo cuáles se pueden encontrar en las plataformas de streaming disponibles en nuestro país, junto con algún puñado de otras que no están en ninguna parte, pero que vale la pena cazarlas del modo que sea posible. Ok, pues ahí está, sigan a Beto para encontrar estas listas, que la verdad que ahora que se vienen vacaciones y demás, luego uno quiere ver algo y no encuentra nada, pues ahí tendrán recomendaciones variadas de parte de Beto Calvo, muy interesantes. Si no quieren ir a todas esas partes, pues nada más estén pendientes en mi Twitter, que es Albion2112, y generalmente por ahí aviso cada vez que publico algo. Sí, Twitter, que ya está derrumbando, no sabemos qué va a pasar con él, pero todavía pues por ahí andamos. Mientras ahí siga, ahí estamos, que yo ya tengo cuentas alternas en todas las demás plataformas, pero yo insisto, a mí no me preocupa tanto cómo funciona la plataforma, me preocupa la comunidad. O sea, ya hay un montón de cuentas de autores, creativos, humoristas y demás que sigo, y pues no hay un consenso de que todo el mundo se vaya a ir a otra parte. Entonces a donde quiera que vayas es empezar de cero, y es la parte que sí me rehúso. Yo sigo con la esperanza de que la gente a la que Elon Musk le pidió dinero para comprar Twitter le va a decir, a ver, te estás tardando en pagarme, ¿qué hacemos? Y dice, ok, ya, renuncio, ahí está Twitter, haz lo que quieras, y que todavía haya forma de salvarla. Digo, no sé qué tanto esperanza haya de ello, pero espero que haya alguna forma de que la plataforma sobreviva a las tarugadas de este otro millonario que nos demuestra una vez más que el tener mucho dinero no te convierte en un genio. A veces es todo lo contrario. Exactamente, y lo que pasa es que también las mudanzas sacan de onda y nos dan flojera, así es que no nos queremos mover de Twitter, que precisamente en Twitter nos encuentran como de la Calaf, @delacalaf, por si nos quieren seguir, y por favor les pedimos que nos sigan ahí para que tengan la información de los episodios que estamos haciendo. Y también tenemos una página en Facebook, y bueno, pues si quieren dejar más comentarios en la caja de iVoox, ahí también les hacemos caso, los leemos. Les recuerdo que hay una playlist en Spotify que se llama de la ciencia a la ficción, la música, donde ya encontrarán, la verdad, música muy variada. Y bueno, pues ya estamos terminando este 2022, y yo quiero agradecer a Beto Calvo, que siempre muy gustosamente me hace caso de las cosas de las que quiero platicar, y me dice, va, ¿cómo no? Claro que sí. Y bueno, pues Beto, fuiste otra vez por segundo año consecutivo la persona con la que más hablé aquí en De la Ciencia de la Ficción. Y además tuvimos un crossover ahí con Comic Verso en Tierra Prima, y por lo mismo pues te estoy muy agradecido por todas las horas que le has dedicado a este podcast. No, al contrario, ya sabes que me la paso muy a gusto platicando contigo, y además de temas que siempre han sido de mi interés. Entonces, al contrario, gracias por haberme permitido ser parte de esto a lo largo del tiempo que lleva haciendo lo que ya son casi 90 episodios, y según yo esta fue mi participación número 30. Por ahí más o menos de eso, pues fíjate, la tercera parte, ¿no? Entonces, sí, pues ya es alguito de este episodio 88 que es en el que vamos. Y bueno, pues el 2023 nos deparan algunas cosillas, ya después les platicaré, ya se enterarán. Y bueno, pues como siempre vamos a terminar con música, nada más que voy a esperar a que Beto se ponga su pijama y me diga que ya se va a ir, porque la verdad sí, creo que no va a estar muy contento con la elección musical, pero pues yo lo siento, Beto. Ok, tengo miedo de preguntar. Va a ser uno de mis grupos favoritos de toda la vida. Los vamos a dejar con Los Héroes del Silencio y una canción que se llama Virus. No sé qué tanto te gusta esta selección, Beto, pero es lo que hay. Ok. Eso lo dice todo. Muchas gracias. Hay algunas canciones de Los Héroes que me gustan, digo. También fue adolescente, ¿sabes? ya lo superé, pero hay recuerdos por ahí, sí. Bueno, mira. Ok. Pues con eso los dejamos. Así es que
vámonos. Muchas gracias por habernos escuchado. Vámonos. Hasta la próxima. Como un virus que se extiende, se contagia de tumor a suspiro. Como un hongo, crece sin mi permiso y desarmado dejo que me envenene. Y yo esculpido en cenizas haciendo llegar olor a cantera, disolviendo el mineral del alma. Como un rayo de luna sobre los mares, pasa por el abismo de mis miserias. Como si fuera verdad que mi debilidad me alimentara y fortaleciera. Y yo esculpido en cenizas haciendo llegar olor a cantera, disolviendo el mineral del alma. Pensé en mutilarme, vísceras infectadas fermentaban la carne. Microbios gitanes como en conspiración, ningún sacrificio será bastante.